es solo un nombre que quedó atrás en unos papeles viejos, dijo mi padre en el tribunal de sucesiones, con esa voz tranquila que siempre usaba cuando quería parecer razonable delante de extraños. Mi madrastra, Rebeca, asintió a su lado sin perder la compostura. Solo fue un error administrativo del pasado. Yo no dije ni una palabra. No lo miré. No la miré a ella. No bajé la cabeza. No apreté los puños. Ni siquiera parpadeé. Entonces el juez levantó la vista del expediente, se acomodó los lentes y miró directo al abogado de mi padre. Licenciado, ¿de verdad ustedes no saben quién es ella? El abogado se quedó helado. Y por primera vez en toda la mañana, el rostro de mi padre perdió el color. Me llamo Elena Duarte. Tengo 39 años. Y durante mucho tiempo aprendí que el silencio pesa más cuando la otra persona está acostumbrada a escuchar excusas, ruegos o gritos. Mi padre, Octavio Salazar, siempre esperó una de esas tres cosas de mí. Rabia para decir que yo era la conflictiva. Lágrimas para fingir que le dolía verme mal. O súplicas para recordarme que, al final, él seguía teniendo el control. Pero esa mañana no iba a darle nada de eso. La sala del tribunal no era imponente, ni elegante, ni cinematográfica como la gente imagina. No tenía enormes ventanales ni columnas de mármol. Solo había bancas de madera gastadas, un reloj viejo clavado en la pared y una luz blanca, fría, que hacía que todo se viera más duro de lo que ya era. El aire olía a papel viejo, café recalentado y a ese limpiador barato que usan en los edificios públicos para fingir que todo sigue bajo control. A mi izquierda estaba mi padre, impecable como siempre. Saco azul oscuro, camisa perfectamente planchada, corbata discreta, mandíbula firme. Todo en él gritaba lo mismo de siempre: hombre serio, hombre correcto, hombre incapaz de hacer algo bajo. Había perfeccionado ese personaje durante años. No alzaba la voz. No hacía escándalos. No insultaba. Solo acomodaba las piezas en silencio hasta que la otra persona terminaba quedando fuera del cuadro. A su lado estaba Rebeca, mi madrastra, con las manos cruzadas sobre una carpeta de piel color vino. Tenía esa sonrisa pequeña, pulida, de mujer que sabe hablar despacio para que los demás confundan frialdad con educación. Nunca necesitó gritar para hacer daño. Lo suyo siempre fue más fino. Más limpio. Más difícil de probar. Del otro lado estaba mi abogado, Mateo Cárdenas, revisando los documentos sin levantar la vista. No hablaba de más. No prometía cosas grandiosas. Por eso lo elegí. Porque cuando le expliqué mi caso no me respondió con compasión. Me respondió con una sola pregunta. ¿Quieres dinero o quieres verdad? Y yo le contesté. Quiero que el registro diga lo que siempre debió decir. Eso fue todo lo que necesitó para entenderme. El secretario terminó de leer el nombre del asunto: impugnación de modificaciones al fideicomiso familiar, revisión de legitimidad de beneficiarios, solicitud de reconocimiento pleno de parentesco legal con la causante fallecida. La causante. Qué manera tan fría de nombrar a una madre. Mi madre se llamaba Clara Duarte. Y aunque llevábamos años separadas por la distancia, nunca por el vínculo, ella era la única persona de esa familia que jamás fingió que yo sobraba. La única. Tal vez por eso, cuando murió, no tardaron tanto en intentar borrarme por completo. El abogado de mi padre fue el primero en hablar. Su señoría, lo que aquí se discute no es una cuestión emocional, sino documental. Mi cliente actualizó hace años su estructura patrimonial a partir de la realidad familiar existente en ese momento. La peticionaria había permanecido fuera del núcleo familiar durante un periodo largo, sin participación activa en la dinámica del hogar ni vínculo constante con la señora Duarte antes de su fallecimiento. Fuera del núcleo familiar. Así le llamaban ahora. No abandono. No expulsión silenciosa. No desplazamiento. Solo, estar fuera. Mi padre pidió hablar y el juez se lo permitió. Hace muchos años que ella tomó su propio camino, dijo Octavio con tono sereno. Nadie se lo impidió. Lo respetamos. Pero lo que ahora reclama no corresponde a la realidad de nuestra familia. Nuestra familia. No, la familia. No, mi familia. Nuestra. Como si yo estuviera discutiendo la entrada a un club privado. Luego dijo la frase. La frase que seguramente había ensayado varias veces frente al espejo o en la oficina de su abogado.
La frase elegante. La frase limpia. La frase que sonaba pequeña, pero estaba hecha para desaparecerme. Es solo un nombre que quedó atrás en unos papeles viejos. Rebeca no perdió tiempo. Solo fue un error administrativo del pasado, agregó, con una suavidad casi ofensiva. Algo que no se corrigió a tiempo. No me moví. Porque la verdad era que yo ya conocía su estrategia. Siempre la misma. Nunca te atacaban de frente. Te reducían. Te convertían en una nota al margen. En un malentendido. En algo que pudo omitirse sin consecuencias. Entonces el juez hizo esa pregunta. No fuerte. No indignado. No teatral. Precisa. Tan precisa que abrió una grieta en toda la escena. Licenciado, ¿de verdad ustedes no saben quién es ella? Fue mínimo. Un segundo apenas. Pero el abogado de mi padre dudó. Y en un tribunal, un segundo de duda puede pesar más que 100 páginas firmadas. Yo seguí quieta. El juez hizo una anotación, cerró parcialmente el expediente y pidió un receso de 15 minutos para revisar la documentación complementaria que mi abogado había entregado esa misma mañana. La gente se levantó. Las sillas rechinaron. Los murmullos comenzaron de inmediato. Mi padre pasó a mi lado sin decirme una sola palabra. Rebeca tampoco. Pero sentí su molestia como si me hubiera rozado la cara con la mano. No estaban preocupados todavía. No de verdad. Lo que sentían era irritación. El libreto no había salido exactamente como lo planearon. Y para personas como ellos, que una escena no salga como la ensayaron siempre es el primer golpe. Salí al pasillo con Mateo. Afuera olía a café viejo y polvo húmedo. Un hombre discutía por teléfono cerca de una máquina expendedora. Una pareja mayor hablaba en susurros junto a una ventana. Otra familia lloraba en una esquina por una herencia distinta, una pelea distinta, la misma tristeza vestida con otros nombres. Mateo se acomodó los lentes y por fin me miró. ¿Estás bien? Sí. No pareces sorprendida. No lo estoy. Asintió levemente. La pregunta del juez les pegó más de lo que crees. Miré a través del vidrio opaco de la puerta de la sala. No. Todavía no les pega de verdad. Apenas les rozó. Mateo guardó silencio unos segundos. Tu padre no esperaba que el juez pusiera el foco en identidad, sino en procedimiento. Mi padre lleva toda la vida confundiendo procedimiento con verdad. Eso hizo que Mateo casi sonriera. Apoyé la espalda en la pared fría y respiré con calma. Yo no estaba ahí por dinero. Ni por revancha. Ni para obligar a mi padre a pedirme perdón. No había nada que él pudiera decir a esas alturas que arreglara 20 años de ausencias elegidas, de silencios convenientes, de versiones editadas de la historia. Estaba ahí porque un nombre importa. Un registro importa. Y porque si alguien puede borrarte en papel sin que nadie se inmute, tarde o temprano intenta borrarte también en la memoria. Y yo ya había sido borrada demasiadas veces. No de golpe. Eso habría sido más fácil de reconocer. Fue poco a poco. Primero, después de que mi madre enfermó, cambiaron las rutinas en la casa. Luego desaparecieron fotos. Después dejaron de mencionarse ciertas fechas. Más tarde se modificó el cuarto de visitas, se vaciaron cajones, se movieron documentos. Y un día entendí que en esa casa yo ya no era una hija que se había ido. Era una presencia incómoda de la que convenía hablar cada vez menos. Rebeca nunca me dijo, lárgate. No le hacía falta. Lo hacía de otra manera. Quitaba el portarretrato donde yo aparecía con mi mamá y decía que estaba reorganizando. Cambiaba el tema cuando alguien preguntaba por mí. Movía mis cosas del estudio al cuarto de almacenamiento y luego decía que solo necesitaba espacio. Si yo llamaba, contestaba amable, pero siempre con prisa. Si iba de visita, ya había planes hechos en los que no encajaba. Si opinaba, sonreía como si yo no entendiera bien cómo funcionaban las cosas, ahora. Mi padre veía todo eso. Y no decía nada. Con el tiempo entendí que ese era su verdadero talento, dejar que otros hicieran el trabajo sucio mientras él conservaba la imagen de hombre decente. Nunca me negó en voz alta. Solo permitió que me hicieran pequeña hasta que parecería natural que yo terminara yéndome sola.
Y sí. Me fui sola. Pero una decisión tomada bajo desgaste sigue siendo una expulsión aunque nadie la firme. Cuando terminó el receso, regresamos a la sala. El juez volvió a sentarse y pidió que continuáramos. Mateo se levantó. Su señoría, antes de seguir con la caracterización que hace la contraparte sobre mi clienta, solicitamos establecer con precisión su identidad, vínculo jurídico y posición en el expediente original del fideicomiso. El abogado de mi padre quiso objetar, pero el juez lo frenó con una mirada. Proceda. Mateo se volvió hacia mí. Diga su nombre completo para que conste en actas. Lo dije con claridad. Elena Sofía Duarte Salazar. El sonido de mi nombre completo en esa sala tuvo un peso extraño. Como si llevara años esperando un lugar donde pudiera pronunciarse sin ser interrumpido, corregido o reducido. ¿Su relación con la señora Clara Duarte? Era mi madre. Mi padre apretó la mandíbula. Lo vi por el rabillo del ojo. Mateo hizo una pausa mínima antes de preguntar lo siguiente. ¿Y desde cuándo figura usted en la documentación original del fideicomiso familiar? Desde su constitución inicial. El juez hojeó varias páginas. Eso será revisado con detalle, dijo. Pero por ahora, la sala reconoce que la peticionaria tiene interés directo en el asunto. Continuaremos con la revisión probatoria. No fue una victoria. Todavía no. Pero sí fue el primer momento en que dejaron de tratarme como una sombra que había aparecido a estorbar. La audiencia terminó poco después, con una orden de entrega de documentos complementarios. Mi padre se levantó primero. Rebeca guardó su carpeta con movimientos más duros que antes. El abogado evitó mirarme. Yo seguí sentada un momento más. No por debilidad. Por disciplina. Hay días en los que no ganas gritando, ni respondiendo, ni levantándote primero. Hay días en los que ganar solo significa no apresurarte a salir de una escena que por fin empezó a decir la verdad. Cuando por fin me puse de pie, mi padre estaba cerca de la puerta. Se detuvo. Volteó apenas. Como si dudara entre hablarme o seguir actuando. Eligió seguir actuando. Me hizo un gesto seco con la cabeza, casi protocolario. Yo le devolví exactamente el mismo gesto. Nada más. Porque a veces la sangre no se rompe con una gran traición. A veces se enfría con pequeñas decisiones repetidas durante tantos años que, para cuando alguien quiere volver a nombrarte, ya no sabe cómo hacerlo sin admitir todo lo que hizo antes. Y Octavio Salazar todavía no estaba listo para admitir nada. Ni siquiera que yo existía más allá de un papel que no pudieron destruir por completo. Pero eso iba a cambiar. Y apenas estábamos empezando. No crecí soñando con volver a ver a mi padre derrotado en un tribunal. La verdad es más simple y más triste que eso. Crecí aprendiendo a leer silencios. En la casa donde pasé mi adolescencia, el peligro nunca se anunciaba con gritos. Nadie aventaba platos ni rompía puertas. Lo que había era otra cosa. Algo más fino. Más difícil de explicar a personas de fuera. Una tensión que se instalaba en el comedor cuando yo decía algo que no debía. Una pausa rara cuando mencionaba a mi mamá frente a Rebeca. Una forma de mirarme, de corregirme, de hacerme sentir desacomodada en mi propia casa sin que nadie pudiera señalar un momento exacto y decir, aquí empezó. Cuando mi madre enfermó por primera vez, yo tenía 17 años. Recuerdo el olor del hospital, el ruido de las ruedas de las camillas, el tono neutro de los médicos, la manera en que ella trataba de sonreír para que yo no viera miedo donde ya había demasiado. También recuerdo que en ese tiempo mi padre todavía fingía mejor. Todavía se sentaba junto a la cama. Todavía tomaba su mano. Todavía hablaba como esposo preocupado y no como administrador de daños. Pero en cuanto la enfermedad se volvió una realidad larga y no una mala racha pasajera, todo comenzó a cambiar. No al principio de manera visible. Solo pequeños detalles. Rebeca empezó a aparecer cada vez más, para ayudar. Primero con trámites, luego con medicamentos, después con visitas, papeles, llamadas. Mi padre decía que era una amiga de la familia muy organizada. Que Clara necesitaba apoyo. Que todos debíamos agradecerlo. Yo quise creerle. Durante un tiempo lo hice. Hasta que una tarde llegué de la preparatoria y encontré a Rebeca sentada en la cocina, revisando una carpeta con los estados de cuenta de mi madre,
como si ya perteneciera ahí. Mi padre estaba a su lado. Los dos levantaron la vista como si yo hubiera interrumpido algo privado en mi propia casa. Solo estamos poniendo en orden unas cosas, dijo él. Tu mamá necesita menos estrés, añadió ella. Yo no respondí. Solo subí a mi cuarto. Fue la primera vez que sentí claramente que algo estaba entrando a la casa para quedarse. Cuando mi madre tuvo días mejores, intentaba mantener todo como antes. Me preguntaba por la escuela, me ayudaba con tareas, me hablaba de la universidad, me corregía la postura al caminar, se reía de tonterías pequeñas. Pero había tardes en las que se quedaba mirando la ventana demasiado tiempo, como si ya supiera que estaba perdiendo territorio dentro de su propia vida. Nunca me lo dijo con esas palabras. Mi madre no era dramática. Pero una vez, mientras doblábamos ropa limpia juntas, me preguntó: ¿tú crees que una casa puede dejar de sentirse tuya antes de que te vayas de ella? Yo tenía 18 años y no supe qué contestar. Ahora sí lo sé. Sí. Puede. Puede dejar de sentirse tuya cuando cambian los objetos de lugar sin preguntarte. Cuando tus recuerdos se estorban. Cuando tu nombre se pronuncia menos. Cuando alguien nuevo entiende demasiado rápido dónde está cada cosa y la persona que siempre vivió ahí empieza a pedir permiso hasta para descansar. Después vino el funeral. El de mi madre. Y aunque esa escena debía ser el centro de mi dolor, no lo fue del todo. Porque incluso ahí, incluso en el día en que más debía notarse su ausencia, ya se estaba acomodando el nuevo orden. Rebeca recibió pésames como si llevara años ocupando un sitio que todavía olía a Clara. Mi padre habló poco, con esa dignidad tranquila que tanta gente confundía con profundidad. Y yo permanecí cerca del final, escuchando frases vacías sobre el destino, la voluntad de Dios y lo fuerte que debía ser. Lo que nadie dijo fue lo evidente. Que mi madre todavía estaba tibia en nuestra memoria y ya había personas acomodando las sillas para la siguiente versión de la familia. No pasó ni un año cuando Rebeca empezó a quedarse a dormir, por comodidad. Luego dejó algunas cosas en el baño de visitas. Después varias mudas de ropa. Más tarde cambió las cortinas del estudio porque las otras se veían muy tristes. En poco tiempo, su presencia dejó de explicarse. Simplemente estaba ahí. Y con ella llegaron nuevas reglas, nuevas formas de hablar, nuevas prioridades. No dejes eso ahí. No hace falta guardar eso. Ya no usamos ese juego de vajilla. Tu mamá era distinta, pero ahora las cosas son diferentes. Siempre, ahora. Siempre, diferente. Siempre un idioma suave para disfrazar reemplazos. Mi padre no me preguntó cómo me sentía. Nunca de verdad. Si me veía callada, asumía que era rebeldía. Si me molestaba, decía que estaba pasando por una etapa. Si discutía con Rebeca, la conversación siempre terminaba igual. Elena, ya no eres una niña. Tienes que aprender a adaptarte. Adaptarme. Esa palabra la escuché tantas veces que llegó un punto en que empecé a odiarla más que al silencio. Porque adaptarme significaba aceptar que mi madre ya no podía estar en el comedor ni en las fotos ni en el tono de la casa. Significaba aceptar que una extraña empezara a hablar de nuestra familia, usando mi historia como si la hubiera vivido. Significaba aceptar que mi cuarto pudiera convertirse algún día en espacio de invitados. Significaba hacerme menos para que los demás se sintieran cómodos. Y eso nunca lo hice bien. No era una hija problemática. No salía de fiesta todos los días. No me metía en líos. No robaba. No mentía. No reprobaba. Lo único que hice fue no desaparecer con suficiente rapidez. Y para Octavio y Rebeca, eso bastó para convertirme en estorbo. Cuando cumplí 20 años, me fui. No con una gran pelea. No con portazo. No con lágrimas. Me fui antes del amanecer, con una maleta, una mochila, varios documentos y una claridad que me dolía más que cualquier grito. Si me quedaba, iba a terminar dudando de mi propia memoria. Mi padre me vio salir. Estaba parado en el pasillo. No me detuvo. No preguntó a dónde iba. No me pidió que lo pensara. No me dijo que la casa seguía siendo mía. Solo cruzó los brazos y asintió una vez, como si algo inevitable por fin estuviera ocurriendo. Más tarde contaría esa escena de otra manera. Diría que yo elegí alejarme.
que preferí mi independencia. Que tomé mis decisiones y me separé de la familia. Y técnicamente, sí. Lo hice. Pero no todo lo que uno elige nace de la libertad. A veces eliges irte porque quedarte sería aceptar una muerte lenta. Yo no me fui por capricho. Me fui para salvar algo de mí que todavía no habían alcanzado a torcer. Entré a trabajar donde lo importante no era tu apellido ni tu papel en una mesa familiar. Donde contaban la disciplina, la resistencia, la precisión. Donde si hacías algo bien quedaba registrado y si lo hacías mal también. Donde no había espacio para dobles mensajes ni para sonrisas falsas con intención de borrarte. Ahí entendí algo que en mi casa nunca aprendí. Que la estructura no siempre oprime, a veces protege. Que las reglas claras pueden ser una forma de respeto. Que el silencio, en un ambiente sano, no sirve para castigar, sino para pensar. Fueron años duros. Largos. Exigentes. Años de aprender a sostenerme sin esperar aprobación de nadie. Años de madrugar, obedecer, corregirme, mejorar. Años de escribir pocas veces a casa y recibir cada vez menos respuesta. Las primeras cartas quedaron sin contestar. Luego las llamadas se volvieron breves. Después dejaron de ocurrir. Y al final, el contacto se deshizo sin una escena final, que es la forma más cruel en que algo puede romperse. Porque cuando no hay cierre, la herida a veces tarda más en reconocer que ya existe. Yo seguí con mi vida. Avancé. Creé una rutina. Me construí un nombre fuera de esa casa. Y durante mucho tiempo pensé que, aunque jamás volviéramos a ser familia, al menos mi madre había dejado algo claro en papel. Algo que no dependía de abrazos, ni de cenas, ni de reconciliaciones imposibles. Me equivoqué. Porque los papeles también pueden manipularse cuando la gente correcta sabe cuándo moverlos. Y Octavio y Rebeca sabían esperar. Cuando regresé al apartamento esa tarde después de la primera audiencia, dejé las llaves sobre la mesa y me quité los zapatos sin encender la televisión. Había una calma extraña dentro de mí. No alivio. No satisfacción. Más bien la sensación de que una compuerta vieja acababa de moverse por primera vez en años. Mateo me había mandado un mensaje en el trayecto. Van a entregar más documentos. Revisa tu correo en la noche. Lo hice. Entre los archivos venía una copia de varias enmiendas al fideicomiso, fechadas años atrás. Ajustes pequeños al principio. Modificaciones de lenguaje. Actualizaciones de beneficiarios. Cambios que por separado parecían administrativos. Hasta que los veías juntos. Y entonces entendías el patrón. Mi nombre no había desaparecido de golpe. Lo habían ido rodeando. Primero me movieron de una cláusula principal a una referencia secundaria. Luego eliminaron una condición vinculante. Después me omitieron de una aclaración. Y al final ya no estaba. Como si nunca hubiera debido estar. Leí cada página despacio. Línea por línea. Fecha por fecha. Firma por firma. Y mientras lo hacía, no pensé en dinero. Pensé en mi madre. En su letra limpia. En la forma en que subrayaba nombres completos cuando algo era importante. En cómo me enseñó, desde niña, a guardar copias de todo. Los papeles hablan cuando la gente miente, me decía. Esa noche, sentada en la cocina de mi apartamento, con una taza de café que se enfrió sin que la tocara, entendí que este caso no se trataba solo de un patrimonio. Se trataba de algo más antiguo. Más íntimo. Más peligroso. La convicción de que podían definir quién fui con suficiente tinta y suficiente calma. Cerré el expediente, respiré hondo y miré la ciudad por la ventana. No iba a dejarlos. No esta vez. No porque de pronto quisiera volver a formar parte de ellos. Eso ya no. Sino porque había una diferencia enorme entre alejarse de una familia y permitir que esa familia reescriba tu existencia. Y yo jamás iba a permitir lo segundo. Los días siguientes a la primera audiencia siguieron una rutina estricta, y creo que eso fue lo único que me mantuvo centrada. Despertaba antes de que amaneciera, tendía la cama, me preparaba café sin azúcar y salía a correr cuando las calles todavía estaban medio vacías. A esa hora la ciudad se siente más honesta. No hay tanta gente actuando. No hay ruido suficiente para tapar los pensamientos. Solo tus pasos,
tu respiración y esa claridad incómoda que llega cuando no puedes distraerte de ti misma. Corría y repasaba fechas. Corría y recordaba firmas. Corría y veía la cara de mi padre diciendo que yo era solo un hombre viejo atrapado en unos papeles. Y cuanto más repetía esa frase en mi cabeza, más me convencía de que no había sido improvisada. No era algo que se le ocurrió en el momento. Era una idea cultivada. Pulida. Compartida durante años entre él y Rebeca hasta que ambos llegaron al punto exacto en el que podían decirla con naturalidad. Eso fue lo que más me dolió. No la frase en sí, sino la costumbre. La costumbre de verme como un error acomodable. Después de correr volvía a casa, me bañaba y me sentaba a trabajar con los documentos. Había carpetas sobre la mesa del comedor, notas adhesivas, copias certificadas, impresiones, fechas subrayadas, nombres marcados. Todo ordenado. Todo limpio. Todo en silencio. Si alguien me hubiera visto desde fuera habría pensado que preparaba una auditoría. Y en cierto modo sí. Solo que no era sobre cuentas. Era sobre memoria. Mateo me llamaba casi diario, a veces por 10 minutos, a veces por 40. Hay un patrón, me dijo una tarde. Lo sé. No solo te excluyeron. Lo hicieron en momentos muy específicos. ¿Cuándo? Escuché papeles del otro lado de la línea. Las enmiendas más agresivas coinciden con el deterioro más fuerte de la salud de tu mamá. Cerré los ojos. Eso yo ya lo sospechaba. Pero escucharlo en voz de otro le dio una forma más dura. ¿Hay manera de probar que ella ya no estaba en condiciones de defender ciertas decisiones? Pregunté. Tal vez. Pero más importante aún, ¿hay forma de probar quién estaba operando alrededor de ella? Y eso nos llevó directo a Rebeca. No como villana de caricatura. No como mujer gritona o descaradamente ambiciosa. Rebeca era mucho más peligrosa que eso. Porque su verdadera fuerza siempre fue parecer imprescindible. Ayudar tanto, ordenar tanto, resolver tanto, que nadie se preguntara cuando dejó de ser apoyo y empezó a ser control. Los documentos la mostraban en todas partes. Como testigo de una firma. Como enlace con una oficina. Como persona de contacto. Como acompañante en citas. Como facilitadora de cambios. No aparecía como dueña del asunto, pero sí como la mano constante detrás de casi todo. Mi padre, en cambio, aparecía menos. Y eso, según Mateo, importaba mucho. El que diseña una maniobra rara vez se pone en la primera línea del papel, me dijo cuando nos reunimos en su oficina 2 días después. Tu padre cuidó muy bien su imagen documental. Siempre lo ha hecho. Mateo levantó la vista. ¿Y su forma personal? ¿Cómo era con tu mamá, al final? No contesté de inmediato. Me serví agua del dispensador junto a la ventana. Distante, dije por fin. Correcto frente a otros. Ausente en privado. ¿Cruel? Pensé unos segundos. No como la gente imagina la crueldad. Nunca fue escandaloso. Era peor. Podía ver el daño y decidir que no valía la pena intervenir. Mateo asintió como si eso confirmara algo. Eso encaja con lo que estamos viendo aquí. Nos quedamos revisando papeles casi 2 horas. En un punto, él deslizó hacia mí una copia de la enmienda más delicada. La que eliminaba mi nombre de la parte sustancial del fideicomiso. Lee esta línea. La leí. Por revisión integral de la composición familiar actual y con el fin de reflejar la realidad afectiva y operativa del núcleo principal. Me reí. No porque fuera gracioso. Porque era obsceno. Realidad afectiva y operativa, repetí. Qué forma tan elegante de decir, ya no nos acomoda. Mateo no sonrió. Ese lenguaje no es casual. Está hecho para disfrazar exclusiones como ajustes razonables. Dejé el papel sobre el escritorio. Entonces no solo me borraron. Me tradujeron. Exactamente. Salimos de ahí con una estrategia más clara, no pelear desde el dolor, sino desde la precisión. No centrar todo en que se portaron mal, sino en cómo alteraron una estructura patrimonial ignorando contexto, intención y vínculo legal documentado. La diferencia era enorme. Porque el dolor puede discutirse. La precisión, menos.
Esa noche mi padre me llamó por primera vez desde que inició el caso. Ver su nombre en la pantalla me produjo una sensación rara. No miedo. No ansiedad. Algo más parecido a un viejo reflejo corporal que mi mente ya no compartía. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Bueno. Silencio breve. Elena. Su voz seguía igual. Controlada. Medida. Con ese tono de hombre que cree que mientras más parejo hable, más razón tiene. Sí. No era necesario llegar a esto. Me apoyé en la barra de la cocina. ¿A qué te refieres exactamente? Al tribunal. A los abogados. A exponer asuntos familiares de esta manera. Miré la carpeta abierta sobre la mesa. Los asuntos familiares se exponen solos cuando alguien falsifica la realidad en documentos legales. Tardó un segundo en responder. Nadie falsificó nada. Entonces no deberías estar preocupado. Escuché su respiración. Estás haciendo esto más grande de lo que es. No. Ustedes la hicieron más grande cuando pensaron que podían decidir quién existía y quién no. Otra pausa. Luego cambió de táctica. Tu madre no hubiera querido esta confrontación. Esa frase sí me calentó la sangre. Porque siempre hacen eso. Siempre intentan meter a los muertos en la conversación como si todavía pudieran usarlos de escudo. No hables por ella, le dije. Ya hiciste suficiente con sus papeles. El silencio del otro lado fue largo. No sabes todo lo que pasó en esos años, Elena. Solté una risa seca. Sé lo suficiente. Y lo demás lo estoy leyendo. Rebeca ayudó mucho cuando tú no estabas. Estaba trabajando. Estaba construyendo mi vida. Y aún así eso no les daba derecho a borrarme. Nadie te borró. Vi las hojas delante de mí. Mi nombre ausente. Mi vínculo reducido. Mi sitio desplazado. Claro que sí. Su voz bajó. Todavía puedes detener esto. No. Piénsalo. Ya lo pensé durante años. Y colgué. Me quedé unos segundos mirando la pantalla apagada del teléfono. No temblaba. No tenía ganas de llorar. Lo que tenía era una certeza durísima. Mi padre seguía creyendo que esto podía resolverse desde su autoridad, desde su cansancio, desde la costumbre de que yo terminara cediendo para evitar escenas. Pero ya no era la Elena que se iba de madrugada con una maleta porque no sabía pelear ese tipo de guerra. Ahora sabía. Y además ya no me interesaba gustarle. Los siguientes documentos llegaron 3 días después. Entre ellos había una nota interna de una oficina de asesoría patrimonial. Nada escandaloso a simple vista. Solo una mención pequeña a una solicitud de armonización documental con la estructura afectiva vigente del hogar. Otra vez el mismo lenguaje. Otra vez la misma idea. Armonizar. Afectiva. Vigente. Palabras blandas para cubrir actos duros. Mateo las leyó conmigo en videollamada. Cada vez es más claro, dijo. No fue un olvido. Fue una narrativa administrativa. Y la narrativa era que yo ya no pertenecía. Sí. Me quedé viendo la pantalla un momento. Lo más increíble es que realmente creyeron que eso bastaba. Durante años les bastó. No pude discutirle eso. Durante años bastó. Bastó con dejar de llamarme. Bastó con no invitarme a ciertas fechas. Bastó con hablar de mí como una hija lejana, complicada, distante. Bastó con que la gente, al escuchar la historia resumida, asumiera que yo simplemente me había apartado. Así funcionan muchas expulsiones familiares. No con violencia abierta, sino con versiones repetidas hasta que parecen verdad. A veces nadie te saca de la foto. Solo toman tantas fotos nuevas sin ti que, al final, los demás olvidan que alguna vez saliste en la primera. Pero el expediente no iba a olvidar. No si yo podía evitarlo. Una semana después tuvimos otra audiencia preliminar. Mi padre llegó más serio. Más tenso. Rebeca seguía impecable, aunque esta vez traía una carpeta más gruesa y una rigidez distinta en los hombros. Ya no parecían irritados. Empezaban a parecer incómodos. Eso era nuevo. El juez fue más directo desde el principio.
Pidió aclaraciones sobre la cronología de las enmiendas. Preguntó quién había estado presente en las reuniones donde se tomaron ciertas decisiones. Solicitó saber por qué, si la exclusión de mi nombre era tan administrativa y menor, existían varias revisiones sucesivas destinadas a consolidarla. El abogado de mi padre respondió lo mejor que pudo. Habló de procesos, de ajustes, de simplificación patrimonial, de una estructura familiar evolucionada. Yo lo escuché sin moverme. Mateo se levantó después. No discutió. Preguntó. Y sus preguntas, una por una, fueron acorralando el centro del asunto. ¿Quién sugirió el primer cambio de redacción? ¿Quién canalizó los documentos revisados? ¿Quién tenía acceso directo a la información médica de la señora Clara Duarte al momento de las modificaciones? ¿Quién solicitó que ciertos términos fueran sustituidos por expresiones menos específicas? La cara de Rebeca cambió poquito. Solo un poco. Pero yo la conocía. Su mandíbula se tensaba cuando estaba a punto de perder la sonrisa. Y ese día la perdió por primera vez. No del todo. No frente a todos. Pero sí lo suficiente para que yo entendiera que empezaban a sentir la presión real. El juez ordenó una revisión más profunda de la intención original de mi madre y de las circunstancias que rodearon las modificaciones posteriores. Cuando la audiencia terminó, Rebeca salió primero. Mi padre se quedó guardando papeles demasiado despacio. Yo ya estaba de pie cuando él se acercó. No demasiado. Lo suficiente para hablar en voz baja. No sé qué crees que vas a ganar con todo esto. Lo miré por fin de frente. Había envejecido. Más de lo que yo recordaba. Las líneas alrededor de los ojos estaban más marcadas. La piel del cuello un poco más floja. Pero la mirada seguía siendo la misma, contenida, evaluadora, incómodamente segura de que todavía podía imponer algo. Ya te lo dije, respondí. Precisión. Él soltó aire por la nariz. Siempre te gustó complicarlo todo. Negué despacio. No, a ti siempre te gustó resolverlo todo sin decir la verdad. Por un instante pareció que iba a responder algo más duro. Algo menos cuidado. Pero no lo hizo. Rebeca lo llamó desde la puerta. Octavio. Él se volteó. Y en ese pequeño gesto, tan simple, vi resumida media vida. Siempre terminaba eligiendo el camino más fácil de sostener para él. Y casi nunca era yo. Esa noche no pude dormir. No por ansiedad. No por miedo. Más bien porque hay momentos en los que algo que llevas años intuyendo finalmente se acomoda con tanta claridad que el cuerpo tarda en alcanzarlo. Abrí una caja vieja que guardaba en el closet. No la tocaba desde hacía mucho. Dentro había fotografías, 2 libretas, una bufanda azul marino de mi mamá, boletines de la preparatoria, una medalla escolar sin importancia y varias cartas. Entre ellas, una que nunca envié. La escribí cuando tenía 21 años, pocos meses después de irme de la casa. Iba dirigida a mi padre. No la releí toda. Solo algunas líneas. Le decía que no me fui porque quisiera castigar a nadie. Que me fui porque ya no reconocía mi lugar en esa casa. Que me dolía verlo actuar como si todo estuviera bien mientras Rebeca ocupaba cada espacio que antes pertenecía a la memoria de mi madre. Que todavía quería creer que él se daría cuenta. Que todavía quería pensar que una hija no podía volverse tan fácil de sustituir. Nunca la mandé. En ese tiempo todavía confundía esperanza con paciencia. Ahora ya no. Debajo de la carta encontré una foto de mi mamá en la cocina, con una taza en la mano y el cabello recogido sin cuidado. No estaba mirando a la cámara. Estaba riéndose de algo que yo le había dicho. Esa imagen me golpeó más que cualquier documento. Porque me recordó algo que, entre tanto trámite, tanta cronología y tanto enojo elegante, yo estaba a punto de olvidar. Mi madre sí me vio. De verdad me vio. No como extensión de una familia. No como una pieza que debía adaptarse. No como una hija útil mientras no incomodara. Me vio completa. Y por eso me daba tanta rabia que los últimos años de su vida hubieran sido rodeados por gente que aprendió a hablar en su nombre mientras ella se apagaba. Al día siguiente, Mateo me citó temprano. Cuando llegué a su oficina, tenía café listo y una expresión distinta. Encontramos algo, dijo.
¿Bueno o malo? Importante. Se sentó frente a mí y deslizó una copia escaneada de un documento viejo. No parecía gran cosa, una carta simple, manuscrita, firmada, con sello de recepción de años atrás. En cuanto vi la letra supe que era de mi madre. Hay caligrafías que una hija reconoce aunque pasen 20 años. La hoja estaba fechada poco después de la constitución original del fideicomiso. No era un testamento. No era una cláusula formal de distribución. Era una carta de intención. Clara. Precisa. Sin adornos. Mi pecho se apretó mientras la leía. Mi madre dejaba constancia de algo muy simple, que, si en algún momento ella no podía defender sus decisiones por sí misma, debía respetarse íntegramente la estructura original de reconocimiento familiar, incluyendo mi lugar como su hija, sin que mi ausencia física o mi servicio profesional pudieran interpretarse como renuncia afectiva ni jurídica al vínculo materno-filial. Levanté la vista. ¿Esto estuvo archivado todo este tiempo? Sí. ¿Y ellos lo sabían? Mateo se recargó en la silla. Todavía no puedo asegurarlo al 100%. Pero alguien, en algún punto, debió encontrarse con esta referencia. Está en el mismo circuito documental. Volví a mirar la hoja. Mi madre no era una mujer dramática. Por eso, leer algo así en su letra me confirmó que ya veía venir ciertos movimientos. Tal vez no todos. Tal vez no la magnitud. Pero sí la posibilidad. Sí el riesgo. Sí la necesidad de dejar algo dicho antes de que otros hablaran por ella. Sentí una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Orgullo por su claridad. Tristeza por saber que tuvo que anticipar lo que podían hacerle. Esto cambia mucho, dije. Cambia la lectura de intención. Y eso puede cambiarlo todo. Mateo y yo pasamos horas preparando la manera correcta de introducir esa carta. No podíamos usarla como escena melodramática. No convenía. Su fuerza estaba precisamente en lo sobria que era. En lo poco que exageraba. En que no pedía nada extraordinario. Solo respeto. No la vamos a presentar todavía, me explicó. Primero vamos a dejar que ellos sigan afirmando sus versiones. Luego metemos esto. Cuando una narrativa se extiende demasiado, colapsa mejor cuando ya no puede retroceder. ¿Quieres que se enreden solos? Quiero que se comprometan con una mentira. Asentí. Eso lo entendía perfectamente. Cuando trabajas con personas que están acostumbradas a controlar los ritmos, no siempre debes interrumpirlas. A veces conviene dejarlas caminar un poco más hacia donde creen que dominan el terreno. Lo difícil fue salir de la oficina y seguir actuando como si el mundo continuara normal. Porque yo ya sabía algo que ellos quizá todavía no sabían que yo sabía. Y ese tipo de ventaja pesa. No por soberbia. Por contención. En los días siguientes me llegaron más recuerdos de la casa. No porque quisiera buscarlos, sino porque la mente hace eso cuando una herida vieja se abre desde un ángulo nuevo. Empiezas a ver escenas antiguas y por fin entiendes qué eran. Una de ellas volvió con mucha fuerza. Tenía 22 años y había ido a visitar a mi padre por primera vez después de varios meses fuera. Avisé antes. Él dijo que podía pasar a cenar. Cuando llegué, Rebeca abrió la puerta sonriendo como anfitriona impecable. La casa olía distinto. Más perfumada. Más neutra. Más vacía de mi madre. En la sala ya no estaba el piano donde ella tocaba los domingos. En su lugar había una consola de madera clara con velas decorativas. Las fotos familiares se habían reducido a unas cuantas, casi todas recientes, casi ninguna conmigo, ninguna con mi mamá en un lugar central. Hicimos algunos cambios, dijo Rebeca al notar que yo miraba demasiado. No respondí. Durante la cena, hablaron de vecinos, de una remodelación, de un viaje, de una cena con unos amigos. Todo con esa ligereza calculada de las personas que saben que están evitando un tema grande y esperan que tú les hagas el favor de evitarlo también. En un momento pregunté por una vajilla antigua de mi madre. Una blanca con borde azul que ella sacaba en fechas especiales. Rebeca ni siquiera dudó. Ah, esa ya no. Estaba vieja. Donamos varias cosas. Mi padre siguió comiendo. Como si nada.
como si una parte de la historia pudiera salir de la casa metida en cajas sin que eso ameritara siquiera una pausa. Esa fue la noche en que entendí algo decisivo. No me estaban pidiendo que superara una pérdida. Me estaban entrenando para aceptar una reescritura. Y no solo de objetos. De jerarquías. De recuerdos. De pertenencia. Por eso años después, cuando recibí el primer aviso sobre las modificaciones del fideicomiso, algo dentro de mí no se sorprendió del todo. Me dolió, sí. Me enfureció. Pero también reconoció el patrón. Era exactamente la misma lógica de siempre, solo que formalizada: lo que estorba se mueve, lo que incomoda se suaviza, lo que contradice la nueva versión se guarda, se calla o se corrige. Mi nombre era una vajilla más en ese sistema. Una pieza vieja que decidieron quitar de la mesa. La siguiente audiencia quedó programada para revisar intención y legitimidad histórica de las enmiendas. En otras palabras, el corazón real del caso. La noche anterior apenas cené. No por nervios, sino porque sabía que esa vez algo iba a moverse de verdad. Antes de dormir, volví a leer la carta de mi madre. No lloré. No lo necesitaba. La sostuve entre las manos y pensé en la serenidad con la que debió escribirla. En cuanto la conocía para saber que no dejó adornos, ni sentimentalismos, ni reproches. Solo una línea clara para proteger lo evidente. Eso era tan ella que me rompió un poco por dentro. A la mañana siguiente entré al tribunal con la misma ropa sobria de las audiencias anteriores. Nada llamativo. Nada diseñado para impresionar. Mi objetivo nunca fue parecer víctima ni heroína. Solo imposible de reducir. Mi padre ya estaba ahí. Rebeca también. Traían otra vez su apariencia de orden impecable, pero esta vez había algo resquebrajado en el conjunto. En la manera en que ella cerraba la bolsa. En la rapidez con que él revisaba su reloj. En lo poco que se miraban entre sí. El abogado de ellos evitó saludar a Mateo. Eso también decía mucho. La sesión empezó con formalidad normal. Pero desde las primeras preguntas del juez supe que el aire había cambiado. Ya no estaba explorando. Ya estaba conectando puntos. Quiero claridad en la cronología, dijo. Y quiero saber con precisión qué información estaba disponible para cada interviniente al momento de cada modificación. La palabra interviniente hizo que Rebeca tensara la espalda. El abogado de mi padre presentó una explicación larga sobre ajustes patrimoniales razonables, evolución del entorno familiar, representación adecuada y ausencia prolongada de mi persona en la vida cotidiana del hogar. Otra vez lo mismo. La misma música con arreglos distintos. Mateo pidió la palabra. Su señoría, la contraparte insiste en hablar de presencia doméstica como si sustituyera vínculo legal, voluntad original y relación materno-filial documentada. No son equivalentes. El juez asintió. Luego llegaron más preguntas. Más documentos. Más huecos. Y con cada respuesta, la seguridad del otro lado se hacía más pequeña. No presentamos todavía la carta. Pero ya estábamos muy cerca. Yo lo sentía en el cuerpo. Ellos también. Y quizá por eso, al final de la sesión, mientras todos recogían papeles, Rebeca hizo algo que nunca antes había hecho. Se acercó a mí. No demasiado. Lo justo para hablar bajo. Esto ya está siendo innecesariamente agresivo. La miré sin cambiar la expresión. ¿Agresivo? Sí. Todo esto. Poner en duda decisiones tomadas hace años. Remover cosas que ya estaban resueltas. No estaban resueltas. Solo estaban ocultas. Por primera vez en décadas, su sonrisa no apareció. Tu padre ha pasado por mucho. Mi madre también pasó por mucho. Y aún así no usó eso para borrar a nadie. Sus ojos se endurecieron. No sabes todo lo que hicimos por esa familia. No. Lo que sí sé es lo que hicieron conmigo. Quiso decir algo más, lo vi. Pero Mateo ya venía hacia mí y ella retrocedió. Volvió al lado de Octavio. Y cuando los vi salir juntos, supe que por fin habían dejado de sentirse cómodos dentro de su propia versión. Eso era importante. Porque la verdad muchas veces no entra con estruendo. Primero solo hace eso. Les quita comodidad a los que llevaban años viviendo tranquilos dentro de la mentira. Parte 5.
La audiencia decisiva se programó para 2 semanas después, y en ese tiempo pasó algo que yo no esperaba. Dejé de pensar en recuperar algo y empecé a pensar en cerrar una herida de la manera correcta. No con perdón. No con reconciliación. Con exactitud. A veces eso es lo único que realmente sana. Mateo y yo afinamos cada detalle. Cronologías, firmas, comparecencias, referencias cruzadas, participación indirecta de Rebeca, omisiones del abogado contrario, constancias de archivo y, por supuesto, la carta de mi madre. Todo estaba preparado para entrar cuando el momento fuera preciso. No antes. No después. La noche previa recibí otro mensaje de mi padre. No una llamada. Un mensaje. Todavía podemos resolver esto en privado. Lo leí 3 veces. Ni una disculpa. Ni una explicación. Ni una mínima aceptación de responsabilidad. Solo la urgencia de sacar el asunto del lugar donde ya no podían controlarlo. No respondí. Dejé el teléfono boca abajo y seguí revisando mi ropa para el día siguiente. Dormí poco, pero suficiente. Y a la mañana siguiente, antes de salir, me vi un segundo en el espejo de la entrada. No para arreglarme. Para reconocerme. Había una época en la que una confrontación con mi padre me dejaba temblando por dentro durante días. Una época en la que yo misma dudaba de mi versión porque él hablaba tan seguro, tan tranquilo, tan razonable, que parecía imposible que la verdad estuviera del otro lado. Esa mujer ya no estaba. O tal vez sí estaba, pero por fin había aprendido a no entregarse al lenguaje de otros. Llegamos al tribunal temprano. Mateo ya tenía todo listo. Mi padre estaba más rígido que en audiencias anteriores. Rebeca no hablaba. Solo hojeaba papeles con demasiada rapidez. El abogado intentaba conservar aplomo, pero se notaba que venía a contener daños, no a ganar terreno. En cuanto el juez entró, la sala se puso de pie. Nos sentamos. Y empezó. Primero habló la contraparte. Trataron de sostener la idea de que cualquier omisión había sido puramente administrativa, que nunca existió intención de negar mi identidad, que mi salida voluntaria del entorno familiar justificó reestructuras posteriores y que nada de eso podía interpretarse como maniobra dolosa. El juez los dejó hablar más de lo que yo esperaba. Eso me puso alerta. Cuando un juez deja hablar demasiado a alguien, a veces no es porque le crea. A veces es porque quiere que se comprometa por completo con su propio relato antes de desmontarlo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Terminó el abogado de ellos. El juez tomó unas notas y miró a Mateo. Adelante. Mateo se levantó despacio. No cambió el tono. No actuó indignación. No hizo teatro. Su señoría, la contraparte insiste en una teoría de omisión administrativa carente de intención. Sin embargo, el patrón documental muestra revisiones sucesivas, lenguaje cuidadosamente elegido para diluir vínculos específicos y una exclusión paulatina de la peticionaria pese a su reconocimiento inicial e inequívoco en la estructura del fideicomiso. Luego presentó la carta. No como golpe dramático. Como prueba. Como lo que era. El secretario la recibió. El juez la leyó con atención. Más atención de la que le había puesto a nada en esa mañana. Yo observé a mi padre. Primero no entendió qué documento era. Luego reconoció la letra. Y ahí sí cambió su cara. No mucho. Pero suficiente. Rebeca inclinó el cuerpo apenas hacia el expediente, intentando leer a distancia. Cuando comprendió, sus dedos apretaron la carpeta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Esta carta fue presentada oportunamente al archivo correspondiente?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondió Mateo. Con sello de recepción y trazabilidad documental verificable. ¿Y su contenido había sido informado durante las revisiones posteriores? No aparece referencia material a ella en ninguna de las enmiendas subsecuentes. El juez levantó la vista hacia el abogado de mi padre. ¿Tiene alguna explicación para eso? El hombre tragó saliva. Su señoría, no podríamos afirmar en este momento que ese documento hubiese sido incorporado formalmente al cuerpo principal del fideicomiso. No le pregunté eso, dijo el juez con calma helada. Le pregunté si tiene alguna explicación para que un documento de intención tan directo no haya sido siquiera mencionado. Silencio.
Yo sentí el cambio en la sala como se siente un trueno antes del sonido. Mi padre pidió hablar. El juez lo autorizó. Octavio se puso de pie, acomodó su saco y habló con una voz que intentaba seguir siendo firme. Mi esposa estaba enferma. En esos años hubo muchos documentos. Muchas decisiones. Muchas personas involucradas. Si algo no fue considerado, no fue por mala fe. Mi corazón ni siquiera se aceleró. Ya estaba demasiado lejos para reaccionar como antes. El juez lo observó. ¿Sabía usted de la existencia de esta carta? Mi padre dudó. Y lo peor para él no fue la duda. Fue que yo la vi. No la recordaba con claridad, dijo al final. El juez no apartó la vista. ¿No la recordaba con claridad o prefirió no considerarla? La mandíbula de Octavio se tensó. Rebeca intervino antes de que él respondiera. Su señoría, yo me encargué de muchos asuntos en esa etapa. Mi esposo estaba emocionalmente sobrecargado. Hubo decisiones prácticas que debían tomarse. El juez giró hacia ella. ¿Y usted sabía de esta carta? Ella inhaló. No la consideré determinante. Ahí fue cuando todo cambió de verdad. Porque ya no estaban negando el documento. Ya estaban admitiendo que decidieron restarle valor. Y eso era infinitamente peor. Mateo pidió permiso para formular unas preguntas breves. Se lo dieron. Señora Rebeca Salazar, cuando usted dice que no consideró determinante la carta, ¿lo dice en calidad de albacea, heredera principal, asesora legal o familiar política? Ella lo miró con frialdad. Lo digo como la persona que estaba resolviendo lo que nadie más resolvía. Entiendo, respondió Mateo. Entonces intervino activamente en la traducción práctica de la voluntad de la señora Clara Duarte. El abogado contrario intentó objetar. El juez no lo dejó terminar. Mateo continuó. Y al intervenir activamente, decidió que la referencia expresa a la hija de la señora Duarte podía omitirse en favor de una realidad afectiva vigente del hogar. Rebeca no contestó de inmediato. El silencio fue brutal. Mi padre cerró los ojos un segundo. Pequeño. Casi imperceptible. Pero yo lo vi. Y entendí algo que llevaba años sin permitirme nombrar. Él sí sabía. Tal vez no cada detalle. Tal vez no cada firma. Tal vez no cada paso técnico. Pero sí sabía suficiente. Suficiente para detenerlo. Suficiente para no hacerlo. Eso bastaba. El juez pidió un receso corto antes de volver para resolver las medidas preliminares. Cuando salimos al pasillo, nadie dijo gran cosa. Rebeca estaba blanca. El abogado hablaba rápido con ella. Mi padre permanecía aparte, mirando al piso. Mateo se acercó a mí. Ya está. Todavía no. No la sentencia final. Pero sí el punto de quiebre. Respiré despacio. Lo sé. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego él bajó la voz. Hiciste bien en no responderle a tu padre anoche. Ya no estoy para negociaciones privadas. Eso también se nota. Lo miré. ¿Crees que el juez ya decidió? Mateo observó la puerta de la sala. Creo que ya entendió perfectamente qué pasó. Ahora solo falta ver cómo lo redacta. Regresamos. La sala volvió a sentarse. Y el juez habló con una claridad que todavía hoy puedo escuchar como si siguiera frente a mí. Dijo que existían inconsistencias relevantes en la manera en que se había administrado la intención original de la causante. Dijo que la exclusión progresiva de mi nombre no podía considerarse una mera omisión neutral cuando había un documento previo, específico y archivado que protegía expresamente mi posición. Dijo que el tribunal reconocía la necesidad de revisar integralmente la validez de las enmiendas impugnadas. No emitió todavía la resolución final. Pero ya no hizo falta que nadie fingiera no entender. La línea estaba trazada. Mi padre era el único que no levantaba la vista. Rebeca parecía incapaz de encontrar una postura cómoda. Y yo, por primera vez en muchos años, no sentí rabia. Sentí algo mejor. Orden. Porque la verdad estaba dejando de ser una intuición privada para convertirse en registro. Y cuando eso pasa, quienes vivieron cómodos dentro de la mentira empiezan a encogerse solos.
Al salir del tribunal, el cielo estaba gris claro, como si fuera a llover, pero todavía no. La gente caminaba deprisa por las escaleras, con sus carpetas, sus asuntos, sus pequeñas tragedias. Todo seguía. El mundo no se detenía porque una hija hubiera recuperado su nombre en el expediente que intentaron arrebatarle. Y eso me gustó. Porque la justicia real casi nunca llega con fanfarrias. Llega así. Con precisión. Con cansancio. Con documentos. Con una sola línea bien puesta en el lugar correcto. Antes de irme, Mateo me tocó el brazo. Suscríbete si te gusta el video. Lo miré y solté una risa breve. Muy gracioso. Él sonrió apenas. Necesitabas aflojar un poco. Negué con la cabeza. Y seguimos caminando. Pero mientras bajaba las escaleras del tribunal, supe que la parte más dura ya no era demostrar quién era yo. La parte más dura estaba a punto de empezar. Porque una vez que la verdad sale a la luz, la gente que intentó enterrarla casi siempre hace una de dos cosas, se rompe, o se defiende peor. Y Octavio Salazar todavía no había dicho su última palabra. Los 3 días siguientes fueron extraños. No porque ocurriera algo espectacular, sino porque cuando una mentira grande empieza a deshacerse, el ruido no siempre está afuera. A veces ocurre dentro de la gente. En sus llamadas tardías. En sus mensajes ambiguos. En los documentos que antes llegaban firmes y ahora llegan corregidos 2 veces. En los silencios de quienes se sienten observados por primera vez. Mateo me llamó la mañana del tercer día. Ya fijaron la audiencia final de revisión integral. ¿Cuándo? En 2 semanas. Me quedé viendo la taza de café sobre la mesa. Entonces ya no van a poder seguir pateándolo. No, y además hay algo más. ¿Qué? Escuché cómo cambiaba papeles de lugar. La contraparte presentó una comunicación adicional. Quieren insistir en que esto nunca fue un intento de borrarte, sino una interpretación razonable de tu ausencia prolongada. Solté aire despacio. Siguen apostando a la misma historia. Sí. Porque si sueltan esa historia, sueltan todo. No le faltaba razón. Para mi padre y Rebeca, aceptar que no fue un malentendido administrativo implicaba algo mucho más incómodo que perder una parte del patrimonio. Implicaba aceptar que durante años construyeron una versión de la familia en la que yo no cabía. Y una vez que aceptas eso, ya no puedes seguir fingiendo que solo estabas resolviendo cosas prácticas. Esa tarde imprimí toda la línea de tiempo y la extendí sobre la mesa del comedor. A la izquierda puse los años de enfermedad de mi madre. En medio, las visitas registradas, ciertos movimientos notariales, las fechas de las enmiendas, las participaciones de Rebeca, las ausencias calculadas de mi padre en algunos documentos y sus firmas en otros. A la derecha, mis propias fechas, cambios de residencia, años de servicio, correos sin respuesta, cartas devueltas, mensajes ignorados, el funeral, el primer aviso reenviado, la demanda. Cuando terminé de ver todo junto, no tuve duda. No había sido una decisión súbita. Había sido una sustitución lenta. Y lo peor de las sustituciones lentas es que quienes las hacen casi siempre creen que, como fueron discretos, también fueron inocentes. No lo eran. Esa noche soñé con la casa donde crecí. No era una pesadilla, pero tampoco un recuerdo amable. Caminaba por el pasillo y las puertas estaban en su sitio, el piso crujía igual, la luz de la cocina se filtraba como antes, pero al entrar a los cuartos nada estaba donde debía. Mi recámara era un estudio. El cuarto de mi madre estaba vacío. El piano ya no existía. Y al fondo, en la pared donde antes había fotos familiares, solo quedaban cuadros sin imagen, marcos vacíos colgados como si alguien hubiera decidido conservar la forma, pero no la historia. Desperté antes de que sonara la alarma. Y entendí por qué ese caso me estaba drenando tanto. No era solo por lo que querían quitarme ahora. Era por todo lo que llevaba años acomodado dentro de mí sin nombre exacto. A veces una audiencia no abre una herida nueva. Solo obliga a mirar bien una herida vieja que habías aprendido a rodear. Los días avanzaron y empezaron a llegar más señales del otro lado. Primero, un correo del abogado contrario con tono excesivamente cordial. Después, una propuesta vaga de explorar alternativas de resolución privada. Luego, un mensaje de mi padre que decía únicamente: hablemos como adultos. No respondí. Porque esa frase,
viniendo de él, no era una invitación al diálogo. Era una forma de recuperar altura. De colocarse otra vez en el papel de hombre sereno frente a una hija que, en su relato, seguía moviéndose por impulso. 2 noches después volvió a llamar. Contesté. ¿Qué quieres? Hablar. Habla. Escuché su respiración. El tono le salió más cansado que otras veces. Esto ya se salió de proporción, Elena. No. Apenas está alcanzando la proporción que siempre tuvo. No era necesario sacar ciertas cosas. ¿Cómo cuáles? Silencio. Tu madre. Cerré los ojos. Mi madre no salió por mi culpa. Ella ya estaba en el centro de esto. Ustedes fueron quienes intentaron dejarla fuera de su propia intención. Eso no es justo. Abrí los ojos y miré la ciudad detrás del cristal. ¿Justo? ¿Quieres hablarme de lo justo después de llamarme un error en papeles viejos frente a un juez? Tardó en responder. No te llamé eso a ti. Me refería a la forma en que había quedado registrado. Me reí, pero sin alegría. Qué curioso. Siempre encuentras una versión más suave de tus propias palabras. Su voz bajó. No lo hice para lastimarte. Eso no mejora nada. Rebeca manejó muchas cosas y... No, lo interrumpí. No la pongas delante. No esta vez. Ella hizo lo que quiso porque tú lo permitiste. Siempre fue así. Esa verdad pareció molestarle más que cualquier acusación directa. Tú no entiendes lo difícil que fue todo cuando tu madre enfermó. Me apoyé en la encimera. Tienes razón. No entiendo cómo alguien puede ver a su hija siendo desplazada durante años y decidir que es más cómodo callarse. Silencio. Uno largo. Luego escuché algo raro en su voz. No era arrepentimiento. Todavía no. Era desgaste. Nunca pensé que ibas a volver por esto. Yo tampoco, dije. Pero ustedes se encargaron de que volviera. Colgué sin despedirme. No me sentí poderosa. Me sentí limpia. Que no es lo mismo. Pero a veces vale más. La semana de la audiencia final me concentré en no perder el ritmo. Dormir. Comer. Mover el cuerpo. Mantener la cabeza clara. Hay momentos en que lo emocional quiere tomar el control porque sabe que viene una escena importante. Y precisamente por eso uno tiene que regresar a lo básico. Mateo me citó un día antes para repasar la estrategia. Su oficina olía a café recién hecho y a papel caliente de impresora. Mañana van a intentar 2 cosas, me dijo apenas me senté. ¿Cuáles? Primero, minimizar la carta de tu mamá. Decir que expresa sentimientos, no instrucciones vinculantes. Ya lo esperaba. Y segundo, insistir en que tu ausencia prolongada creó una realidad distinta que justificó las revisiones. Asentí. Van a usar otra vez la idea de que me fui y dejé de pertenecer. Sí. Pero mañana ya no vamos a discutir pertenencia emocional. Vamos a fijar algo más fuerte, identidad, reconocimiento y omisión deliberada. Tomó un folder y me lo pasó. También hay algo que quiero aprovechar si el juez abre la puerta. Lo abrí. Eran copias de mis registros profesionales, parte de mi historial de servicio, algunas constancias públicas y datos verificables. Levanté la vista. ¿Quieres meter eso? Solo si conviene. No para presumir. Para desmontar la narrativa de abandono. Tu ausencia no fue desaparición caprichosa. Fue una vida real, estructurada, responsable. Eso importa. Lo pensé unos segundos. Hazlo si ves el momento. Lo veré. Esa noche cené poco. Apagué el teléfono temprano. Y antes de dormir releí una vez más la carta de mi madre. No para armarme. Para acompañarme. Porque había algo profundamente injusto en todo aquello, que incluso después de muerta, tuviera que seguir dejando instrucciones para que no me borraran. Pero también había algo profundamente hermoso, que lo hubiera visto venir y aún así hubiera encontrado la manera de sostenerme desde antes. Eso me dio una calma que no esperaba. No la calma de quien ya ganó. La calma de quien por fin sabe exactamente de qué lado está. Parte 7. La mañana de la audiencia final amaneció nublada.
No llovía, pero el cielo tenía ese color gris claro que hace que todo parezca suspendido, como si el día estuviera esperando una decisión antes de definirse. Llegué al tribunal 10 minutos antes que Mateo. Me senté en una de las bancas del pasillo y observé a la gente pasar. Abogados con prisa. Familias tensas. Una señora que lloraba en silencio mientras su hijo le sostenía la bolsa. 2 hombres discutiendo en voz baja cerca del elevador. Todo ese edificio estaba lleno de historias rotas intentando volverse legibles en papel. Y en medio de todas ellas estaba la mía. No como la más grande. No como la más trágica. Solo como una más. Y eso me ayudó. Porque me recordó que el dolor no se vuelve más válido por parecer extraordinario. A veces basta con que sea cierto. Vi llegar a Rebeca antes que a mi padre. Venía sola, con un traje claro y una expresión demasiado compuesta. Me miró de lejos, sin detenerse, y siguió caminando como si yo fuera parte del mobiliario. 5 minutos después apareció Octavio. Más lento. Más rígido. Traía el mismo tipo de saco sobrio de siempre, pero ya no lo habitaba igual. Había algo derrotado en sus hombros. No roto. Todavía no. Pero sí desgastado. No me saludó. Yo tampoco. Mateo llegó justo a tiempo, con el portafolio en una mano y café en la otra. ¿Lista? Sí. Bien. Hoy no cambies nada. Respira, responde solo lo que te pregunten y no les regales emociones que no merecen. No pensaba hacerlo. Entramos. La sala estaba más callada que en ocasiones anteriores. Hasta el zumbido de las luces parecía más notorio. El juez llegó puntual. Todos nos pusimos de pie. Luego nos sentamos y comenzó la audiencia. El abogado de mi padre abrió con el mismo tono medido de siempre, pero ya sin la seguridad pulida de las primeras veces. Su señoría, sostenemos que las modificaciones objeto de revisión fueron realizadas dentro del marco legal de administración patrimonial y bajo circunstancias familiares cambiantes. La peticionaria estuvo ausente de la dinámica familiar por un periodo extenso, y las decisiones adoptadas respondieron a esa realidad, no a un deseo de borrar identidad o parentesco. Mateo tomó notas sin interrumpir. Yo me quedé quieta. El abogado siguió hablando de procedimientos, de evolución familiar, de contexto emocional y de la imposibilidad de considerar cada expresión manuscrita como si fuera una directriz superior a instrumentos posteriores. Entonces el juez levantó una mano. Lo escuché en audiencias anteriores. No repita conceptos. Precise hechos. Ese simple corte cambió todo. Porque obligó a la otra parte a dejar de flotar sobre palabras amplias y empezar a tocar puntos concretos. Y en los puntos concretos estaban más débiles. Respondieron como pudieron. ¿Quién había entregado documentos? ¿Quién acompañó a la señora Duarte en ciertas etapas? ¿Quién facilitó ciertas comunicaciones? ¿Quién entendió que la situación emocional del hogar había cambiado? Otra vez, el hogar. Otra vez el lenguaje que envolvía todo sin nombrar lo importante. Cuando fue el turno de Mateo, se levantó con esa calma suya que a mí siempre me tranquilizaba. Su señoría, esta parte no discute que las familias cambian. Tampoco discute que la convivencia física cambia. Lo que discute es que, bajo esa excusa, se haya alterado una estructura de reconocimiento patrimonial y familiar ignorando un documento claro de intención, además de un historial previo inequívoco de inclusión. El juez asintió. Proceda. Mateo pidió entonces que se incorporaran formalmente ciertos anexos ya anunciados. Entre ellos, la carta de mi madre y una línea cronológica comparativa de las enmiendas frente al deterioro de su salud y a la participación constante de terceros en la administración del proceso. El abogado contrario objetó parte del enfoque. El juez lo dejó hablar 30 segundos y luego dijo: la objeción se tomará en cuenta en la valoración. Continúe. Mateo dio 2 pasos lentos. Llamamos a la señora Elena Duarte Salazar. Me puse de pie. Caminé al estrado sin prisa. No porque quisiera generar tensión, sino porque aprendí hace mucho que cuando el suelo bajo tus pies es firme, no hay necesidad de correr hacia ninguna parte. Juramenté. Me senté. Mateo empezó con lo básico. Nombre completo. Edad. Relación con la señora Clara Duarte. Tiempo desde el que aparezco en el expediente patrimonial original. Respondí todo con claridad. Luego hizo una pausa. Señora Duarte,
¿Podría explicar a la sala la naturaleza general de su trayectoria profesional desde que dejó el domicilio familiar? Ahí entendí que había llegado el momento que habíamos previsto. Sí, respondí. He desarrollado una carrera de servicio público y mando operativo durante casi 2 décadas, en funciones que requieren disciplina, movilidad, estructura y responsabilidad permanente. El abogado contrario se movió en su asiento. Mateo siguió. ¿Su ausencia física del domicilio familiar obedeció a abandono caprichoso del vínculo o al desarrollo de esa trayectoria? A esa trayectoria. ¿Ha estado localizada, identificada y profesionalmente activa durante todo ese tiempo? Sí. ¿Su nombre, identidad y estatus civil y legal fueron siempre verificables? Sí. ¿Alguna vez renunció usted a su vínculo filial con la señora Clara Duarte? Nunca. El silencio en la sala se sintió más pesado. No por dramatismo. Por simple evidencia. Porque la historia que ellos querían sostener necesitaba una hija difusa, perdida, desinteresada, casi evaporada. Y lo que tenían enfrente era a una mujer totalmente identificable, con vida propia, trayectoria sólida y memoria intacta. Mateo no insistió más de lo necesario. Eso me gustó. No convirtió mi vida en espectáculo. Solo la colocó donde debía, como prueba de que la narrativa del abandono era una simplificación útil, no la verdad. Luego vino lo importante. Señora Duarte, ¿reconoce este documento? Me mostró la carta. La vi y sentí algo apretarme el pecho, pero mi voz salió firme. Sí. Es una carta de intención escrita por mi madre. ¿Reconoce su letra? Sí. ¿Reconoce su firma? Sí. ¿Puede explicar, con sus palabras, cuál era el propósito de esa carta? Respiré una vez antes de contestar. Mi madre dejó por escrito que, si en algún momento ella no podía defender sus decisiones por sí misma, debía respetarse la estructura original de reconocimiento familiar y patrimonial. Dejó claro que mi ausencia física no anulaba ni mi identidad como su hija ni mi lugar en esa estructura. El abogado de mi padre se puso de pie. Objeción. La testigo está interpretando. La objeción se rechaza por ahora, dijo el juez. El contenido ya obra en autos. Continúe. Mateo hizo unas preguntas más para fijar autenticidad, contexto y recepción del documento. Luego dijo. No más preguntas. El contrainterrogatorio comenzó de inmediato. El abogado contrario se acercó con cautela. Ya no traía el tono confiado del inicio del caso. Traía algo más defensivo. Señora Duarte, usted misma ha dicho que dejó el domicilio familiar hace muchos años. Sí. Y desde entonces su presencia en la vida cotidiana de esa casa fue mínima. Mi presencia física, sí. Entonces, ¿sería razonable pensar que la estructura afectiva del hogar cambió? Lo miré directo. La estructura afectiva del hogar puede cambiar. Mi identidad legal y mi vínculo con mi madre no. Escuché a alguien moverse en una banca. El abogado carraspeó. Pero usted no estaba ahí en el día a día. No. No asistía con frecuencia a celebraciones familiares. No. No participaba en decisiones internas del hogar. No. Entonces lo que usted describe, lo interrumpí con calma, es distancia doméstica, no desaparición. Y mucho menos autorización para borrarme de documentos. El juez no dijo nada, pero vi cómo anotó algo. El abogado perdió medio segundo. Y medio segundo, en esa sala, valía mucho. No hizo más preguntas. Volvió a su lugar. Y entonces el juez, por iniciativa propia, pidió que declarara a mi padre. Ahí supe que la siguiente parte iba a cambiarlo todo. Octavio Salazar se levantó despacio. No como un hombre frágil, sino como alguien que por primera vez entiende que el piso bajo sus pies ya no responde igual. Caminó al estrado con la espalda recta, juró decir verdad y tomó asiento. Yo lo observé sin dureza, pero sin suavidad tampoco. Había pasado tantos años imaginando qué sentiría si lo veía obligado a responder en un lugar donde no pudiera ordenar la conversación a su antojo, que cuando ese momento llegó me sorprendió la falta de dramatismo dentro de mí. No sentí triunfo. Sentía tensión. Mateo empezó. Señor Salazar, ¿usted participó en la constitución original del fideicomiso familiar junto con la señora Clara Duarte? Sí. ¿En ese instrumento original aparecía reconocida la señora Elena Duarte Salazar? Sí. ¿Sin ambigüedad? Sí. Mateo asintió. Muy bien. Ahora, ¿puede explicar por qué en las enmiendas posteriores ese reconocimiento se fue debilitando hasta desaparecer? Mi padre entrelazó las manos. Las circunstancias familiares cambiaron. Explique, cambiaron. Mi hija se fue de casa. Hizo su vida.
Se alejó. La convivencia dejó de existir. ¿Y para usted dejar de convivir equivale a dejar de ser hija? Octavio tardó un segundo en responder. No dije eso. Entonces, ¿por qué se modificó el lenguaje? Porque la estructura del hogar era otra. Otra vez. Hogar. Estructura. Lenguaje que ocultaba al responsable detrás de la abstracción. Mateo no lo dejó escapar. ¿Quién decidió que esa nueva estructura del hogar justificaba alterar documentos patrimoniales elaborados originalmente junto con la señora Duarte? Fueron decisiones administrativas. Le pregunto quién. Mi padre miró hacia adelante, no hacia mí. Se revisaron con asesoría. ¿Por quién? Silencio. El juez intervino. Responda. Octavio tragó saliva. En buena medida, Rebeca ayudó con eso. Ahí estaba. La primera admisión clara. No suficiente, pero clara. Rebeca se movió en su asiento. Mateo siguió. ¿Y usted autorizó esas revisiones? Sí. ¿Conocía usted la carta manuscrita de intención presentada por la señora Clara Duarte? Mi padre bajó apenas la vista. La había visto hace años. La sala quedó inmóvil. Yo sentí el golpe, pero no en forma de sorpresa. Más bien como la confirmación de una fractura que llevaba tiempo sonando debajo del piso. Mateo no cambió el tono. ¿Entonces sí sabía de su existencia? Sí. Pero... ¿Y sabía usted que en esa carta la señora Duarte dejaba expresa constancia de que la ausencia física de su hija no debía interpretarse como pérdida de vínculo ni como razón para modificar su reconocimiento? Octavio tensó la mandíbula. No recuerdo el texto exacto. No le pregunto si recuerda cada palabra. Le pregunto si conocía el sentido general. El silencio se alargó demasiado. El juez lo miró fijo. Señor Salazar. Sí, dijo al fin. Lo conocía. Rebeca cerró los ojos un instante. El abogado de ellos comenzó a escribir con rapidez. Mateo dio un pequeño paso atrás, como quien sabe que una puerta acaba de abrirse sola. Entonces, para que conste con claridad, usted sabía que existía un documento donde la señora Duarte pedía preservar el lugar de su hija, y aún así permitió enmiendas que terminaron eliminándola. No fue así de simple. ¿Fue así de claro? Mi padre levantó la vista. Esta vez sí me miró. Y por un segundo vi en sus ojos algo que no le había visto en años. No ternura. No culpa limpia. Algo peor. La conciencia de que ya no podía disfrazar todo de prudencia. Cometí errores, dijo. No sonó a confesión noble. Sonó a alguien intentando entregar la mínima cantidad de verdad posible para frenar un derrumbe mayor. Mateo no lo rescató. ¿Errores administrativos? Mi padre guardó silencio. ¿Errores de memoria? Silencio. ¿O errores de decisión? El juez fue quien habló entonces. Responda. Octavio exhaló lentamente. Errores de decisión. Esa frase cayó con un peso seco. No hizo ruido. Pero movió todo. Porque por fin dejó de ser, algo pasó con unos papeles, y se convirtió en lo que siempre fue, una cadena de decisiones. Rebeca pidió hablar. Su abogado intentó frenarla, pero ya era tarde. El juez la dejó. Ella se puso de pie sin subir al estrado todavía. Su señoría, me parece injusto simplificar años complejos. Clara estaba enferma. Octavio estaba rebasado. Yo sostuve una casa que se estaba desmoronando. Yo fui quien resolvió trámites, médicos, llamadas, oficinas. Si tomé decisiones, lo hice porque alguien tenía que hacerlo. Mateo la observó sin moverse. El juez preguntó. ¿Entre esas decisiones estuvo considerar prescindible la referencia expresa a la hija de la señora Duarte? Rebeca apretó la bolsa contra su costado. Consideré la realidad del momento. No le pregunté eso, respondió el juez. Le pregunté si consideró prescindible esa referencia. La voz de Rebeca perdió por fin la suavidad perfectamente medida. Consideré que Elena ya no formaba parte activa de esa familia. Y ahí, por primera vez en toda la audiencia, sentí una punzada de fuego verdadero en el pecho. No porque no supiera que pensaba eso. Sino porque al fin lo dijo sin maquillaje. Sin estructura afectiva. Sin armonización. Sin ajuste. Solo eso. Que yo ya no formaba parte activa de esa familia. Mateo no tardó un segundo. Gracias. No más preguntas. Porque esa frase, sola, ya revelaba demasiado. No hablaba de una técnica patrimonial. Hablaba de criterio personal.
De reemplazo. De juicio emocional invadiendo un documento que no le pertenecía. El juez ordenó un receso breve para revisar notas. Nos pusimos de pie. Y fue ahí, en ese intermedio cargado, cuando mi padre se acercó a mí por primera vez en todo el proceso sin abogados pegados a los hombros. Elena. Su voz salió más baja de lo normal. Volteé. No con expectativa. Solo con atención. No quería que llegara a esto, dijo. Lo miré unos segundos. Ya llegó hace muchos años. Solo que hasta ahora lo están viendo escrito. Su cara se endureció, pero ya no con autoridad. Con cansancio. Yo estaba tratando de sostener todo. No, le respondí. Estabas tratando de sostener la versión de ti que te permitía no elegir entre ella y yo. Algo en esa frase le pegó. Lo vi. Le pegó porque era verdad. Y porque tal vez era la primera vez que alguien se la decía sin elevar la voz. Rebeca lo llamó desde lejos. Él se volteó. Otra vez. Siempre terminaba volteándose cuando ella lo llamaba. Y yo, por extraño que parezca, ya no sentí dolor al verlo. Solo claridad. Porque a veces uno deja de sufrir por lo que una persona nunca fue en el momento en que por fin lo mira sin fantasía. Parte 9. Cuando el receso terminó, la sala ya no tenía el mismo aire. Antes había tensión. Ahora había evidencia. Y una vez que ciertas palabras salen en voz alta, ya no vuelven a caber cómodamente dentro de la versión antigua de los hechos. El juez regresó, se sentó y pidió que todos tomáramos asiento. Revisó varias páginas en silencio. Luego levantó la vista. Antes de continuar, quiero dejar algo claro para el registro, dijo. Este tribunal no está examinando si la convivencia familiar fue armónica o distante. Está examinando si, a pesar de existir un reconocimiento original claro y una manifestación posterior de intención también clara, se permitió una serie de modificaciones que terminaron negando esa realidad. Nadie habló. Ni el abogado contrario. Ni Rebeca. Ni mi padre. El juez prosiguió. Y hasta este momento, la respuesta apunta a que sí. Mi respiración siguió pareja. Por dentro sentí una especie de quietud pesada. Como si después de tanto tiempo alguien por fin hubiera nombrado el centro exacto de la herida sin adornarlo ni encogerlo. Mateo pidió permiso para una intervención breve. Su señoría, solo queremos agregar un punto. La contraparte ha intentado presentar la salida de mi clienta del domicilio familiar como una especie de renuncia práctica a su identidad dentro del entramado familiar. Pero la evidencia demuestra algo distinto, que esa distancia fue reinterpretada interesadamente por terceros para acomodar una narrativa útil. Anotado, respondió el juez. Luego fue él quien me dirigió una pregunta. Señora Duarte, si el tribunal fallara a su favor, ¿qué espera usted obtener exactamente? La pregunta me tomó por sorpresa, pero no por inseguridad. Más bien porque entendí de inmediato que no me estaba preguntando solo por una consecuencia patrimonial. Me estaba midiendo. Miré al frente antes de contestar. Que el registro diga la verdad. El juez no apartó la vista. ¿Solo eso? Eso no es poco, su señoría. Una pausa. No estoy aquí para castigar. Estoy aquí para corregir. Vi que anotó algo. Y por un momento supe que esa respuesta importaba más de lo que parecía. Porque había personas que llegan a juicio buscando una derrota simbólica del otro. Yo no. Yo quería algo más incómodo y más duradero. Que quedara escrito. Que ya nadie pudiera volver a decir que fue una confusión. Que la próxima vez que alguien abriera ese expediente no encontrara la versión cómoda de Octavio y Rebeca, sino la verdad completa de Clara y de mí. Después de eso, la audiencia entró a su tramo final. El abogado contrario hizo un último intento. Dijo que, aunque podía aceptarse que hubo decisiones desacertadas, eso no convertía automáticamente las enmiendas en actos maliciosos. Habló de contextos difíciles, de cargas emocionales, de buena fe imperfecta. Buena fe imperfecta. Qué manera tan elegante de rozar el daño sin tocarlo. Mateo respondió solo lo indispensable. No es necesario probar teatro malicioso para reconocer una exclusión inválida, dijo. Basta con demostrar que se ignoró deliberadamente información relevante y que eso produjo una alteración sustancial del reconocimiento de la peticionaria. Eso ya quedó acreditado. El juez cerró una carpeta. Lo sé. Esas dos palabras cayeron como un sello. No anunció sentencia en ese instante. Dijo que haría un receso corto para preparar la resolución oral preliminar antes de pasar a la formalización escrita. Nos levantamos de nuevo. Yo fui hacia el pasillo, pero esta vez no me apoyé en ninguna pared. Caminé hasta una ventana al fondo y me quedé viendo la calle. Mateo se puso a mi lado. Eso ya está.
Ahora sí. Sí. Ahora sí. Nos quedamos un momento callados. Luego él dijo algo que no esperaba. Tu mamá fue muy clara. Volteé a verlo. Sí. Y tú también. Bajé la vista. Durante años pensé que si alguna vez enfrentaba esto, iba a explotar. Mateo se guardó las manos en los bolsillos. La gente sobreestima el grito. Eso me hizo sonreír un poco. Y subestima la precisión. Exactamente. Del otro lado del pasillo, vi a Rebeca hablando rápido con el abogado. Ya no tenía esa postura de mujer impecablemente dueña del entorno. Su cara se veía más dura, más pequeña, más humana incluso, pero no en el buen sentido. Mi padre estaba unos pasos atrás, aparte, mirando el piso con los hombros caídos. Y fue en ese instante cuando sentí algo rarísimo. No compasión. No satisfacción. Un desprendimiento. Como si, de pronto, la necesidad de que él me entendiera hubiera terminado para siempre. Eso fue más fuerte que cualquier resolución judicial. Porque una parte de mí llevaba años esperando que algún día él volteara, me mirara de frente y dijera la verdad completa. Que admitiera no solo el error documental, sino la cadena de cobardías pequeñas que lo hicieron posible. Pero viendo su espalda doblada en ese pasillo entendí algo importante, tal vez nunca iba a hacerlo del modo en que yo lo soñé. Tal vez su límite siempre sería ese. Un hombre capaz de llegar hasta, cometí errores de decisión, pero no hasta, te fallé como padre. Y por primera vez eso dejó de dolerme como antes. No porque no importara, sino porque ya no necesitaba que él completara mi verdad. La puerta de la sala se abrió. Volvimos a entrar. El juez tomó asiento. Todos nos sentamos. Y entonces habló. Parte 10. La voz del juez fue tranquila. Nada teatral. Nada triunfal. Nada diseñado para impresionar a nadie. Justo por eso pesó tanto. Después de revisar el expediente, escuchar los testimonios y valorar la documentación presentada, este tribunal concluye preliminarmente que la peticionaria, Elena Duarte Salazar, fue reconocida de manera clara e inequívoca en el instrumento patrimonial original elaborado por la señora Clara Duarte. Hizo una pausa breve y siguió. También concluye que existió un documento posterior de intención, auténtico y oportunamente archivado, en el que la señora Duarte dejó constancia expresa de que la ausencia física de su hija no debía utilizarse para alterar ese reconocimiento. Mi padre cerró los ojos. Rebeca permaneció inmóvil. Yo mantuve las manos sobre mis piernas, quietas. El juez pasó otra página. Asimismo, este tribunal observa que las enmiendas posteriores no solo omitieron ese documento, sino que avanzaron progresivamente hacia la exclusión de la peticionaria mediante un lenguaje ambiguo y justificaciones basadas en una supuesta realidad afectiva del hogar, que no sustituye ni puede sustituir vínculo filial ni reconocimiento patrimonial previamente establecido. Se hizo un silencio hondo. No porque nadie respirara. Porque todos entendieron lo que ya venía. Por tanto, este tribunal determina que las modificaciones impugnadas carecen de sustento suficiente en cuanto al desplazamiento de la peticionaria y ordena que, en la resolución definitiva por escrito, se restaure su reconocimiento pleno dentro del fideicomiso conforme a la voluntad original y complementaria de la señora Clara Duarte. No sentí alivio de inmediato. Sentí primero el peso. A veces, cuando algo se resuelve después de muchos años de tensión contenida, el cuerpo no se relaja al instante. Primero se queda quieto, casi incrédulo, midiendo si de verdad puede soltar. El juez continuó. Queda también asentado que la distancia física o la falta de convivencia cotidiana no constituyen, por sí mismas, renuncia de identidad, parentesco ni posición jurídica cuando existe evidencia expresa en sentido contrario. Después vino la frase que todavía hoy me acompaña. Cerró el expediente, levantó la vista y dijo: Este tribunal no borra personas. Corrige registros. Nadie habló. Ni siquiera el abogado contrario. Yo sentí que algo dentro de mí se acomodaba, por fin, en un lugar que llevaba años vacío. No porque la herida desapareciera. No desapareció. Pero sí porque dejó de estar negada. Eso cambia mucho. El juez dio indicaciones finales sobre plazos, formalización escrita y medidas correctivas. Luego levantó la sesión. Las bancas crujieron. La gente empezó a moverse. Los papeles cambiaron de manos. El murmullo regresó poco a poco. Yo seguí sentada unos segundos. Mateo se inclinó hacia mí. Ya quedó. Asentí. No podía decir más en ese momento. Me puse de pie despacio. Bajé del estrado con la misma calma con la que subí. Pasé cerca de la mesa donde estaban mi padre y Rebeca. Ella guardaba cosas sin mirarme. Su pulso ya no era estable. Él seguía sentado,
como si todavía no terminara de entender qué parte del derrumbe dolía más, la resolución, la evidencia o el hecho de que todo hubiera ocurrido en un lugar donde ya no pudo dirigir la escena. Cuando estuve a su altura, levantó la vista. Por un segundo pensé que hablaría. No lo hizo. Y esta vez no me molestó. Seguí caminando. Afuera, el aire estaba más fresco. El cielo seguía gris, pero ahora sí empezaban a caer gotas pequeñas, aisladas. Mateo se ajustó el saco y me preguntó: ¿Quieres sentarte un momento antes de irte? Asentí. Nos fuimos hacia una banca junto a unos árboles bajos, cerca de la escalinata. Muchos, después de una audiencia así, sienten euforia, dijo él. Yo no. Ya lo sé. Miré mis manos. Siento orden. Mateo sonrió apenas. Eso dijiste que querías desde el principio. Nos quedamos callados un rato. La lluvia no terminaba de arrancar, pero humedecía el aire. La gente salía y se dispersaba bajo paraguas, carpetas, prisas, teléfonos. Entonces escuché pasos detrás de nosotros. Mi padre. Lo supe antes de verlo. Mateo también. Se puso de pie, pero yo le hice un gesto mínimo de que estaba bien. Octavio se detuvo a una distancia prudente. ¿Podemos hablar un momento? Mateo me miró. Estoy aquí cerca, dijo, y se alejó unos pasos. Mi padre metió las manos en los bolsillos del saco, luego la sacó. No sabía qué hacer con el cuerpo. Eso ya era nuevo. No pensé que esto iba a terminar así, dijo. Lo miré sin dureza, pero sin amabilidad prestada. Yo sí. Frunció el ceño apenas. No, Elena. No así. Entendí a qué se refería. No al fallo. A la exposición. A la manera tan limpia en que el tribunal había dicho lo que él llevaba años evitando decir. Terminó exactamente como tenía que terminar, respondí. Se pasó la mano por la boca. Rebeca, hizo muchas cosas cuando tu madre enfermó. Yo no estaba bien para llevar todo. Y por eso la dejaste decidir demasiado. No lo negó. Yo creí que estaba resolviendo. No. Estabas dejando que resolvieran por ti. La lluvia empezó a caer un poco más firme, todavía fina. Él miró la escalinata, luego a mí. No quise borrarte. Ahí sí sentí algo moverse dentro de mí. No porque le creyera por completo, sino porque esa frase demostraba que por fin estaba usando la palabra correcta. Borrar. No ajustar. No armonizar. No resolver. Borrar. Tal vez no fue eso lo que te dijiste, le respondí. Pero fue eso lo que hiciste. Su cara se venció apenas. Muy poco. Pero suficiente. No sé cómo reparar esto. La respuesta me salió sola. No se repara. Levantó la vista. Entonces, ¿qué? Pensé unos segundos. Se corrige. Y luego se vive con ello. Nos quedamos en silencio. Las gotas ya marcaban pequeños círculos oscuros en el piso. Mi padre asintió una vez. Un gesto corto. Cansado. Tu madre habría estado orgullosa de cómo hablaste hoy. Lo miré fijo. Mi madre habría querido no tener que protegerme de ustedes incluso después de muerta. Esa frase sí le dolió. Esta vez no lo ocultó. Bajó la cabeza. Y yo entendí que, aunque seguía sin decir todo lo que debía, por lo menos ya no podía refugiarse del todo en su personaje de hombre correcto atrapado en malas circunstancias. Eso también era una forma de verdad. No completa. Pero real. Adiós, Elena, dijo al final. Adiós. Y se fue. No volteé a verlo bajar las escaleras. No lo necesité. Porque por primera vez en mi vida, irse ya no significaba que yo me quedaba esperando algo. La resolución escrita tardó varias semanas. La gente suele imaginar que, después del gran momento en el tribunal, todo se resuelve de inmediato. No es así. La justicia administrativa tiene su propio ritmo. Sellos, firmas, aclaraciones, formalidades, notificaciones. Nada de eso hace escenas memorables, pero es justamente lo que vuelve duradera una decisión. Y eso me convenía. Yo no quería una victoria ruidosa. Quería una corrección firme. Durante ese tiempo seguí con mi rutina. Me levantaba temprano, trabajaba, hacía ejercicio, respondía correos, hablaba con Mateo cuando había avances, revisaba versiones del documento final. Poco a poco, mi nombre volvió a aparecer donde siempre debió estar. No como favor. No como gesto emocional. Como reconocimiento pleno. Eso importaba.
Importaba más de lo que mucha gente entendería. Porque una cosa es que alguien te diga, tú sabes que siempre fuiste parte. Y otra muy distinta es ver tu lugar restituido en el mismo sistema que intentaron usar para borrarte. No volví a hablar con Rebeca. Ni una sola vez. Y ella tampoco lo intentó. Creo que entendió que ya no había espacio para su estilo habitual. No podía ofrecerme cordialidad estratégica. No podía vestirse de mediadora. No podía reducir todo a un malentendido entre mujeres. La verdad ya estaba demasiado clara, y algunas personas se vuelven insignificantes en cuanto pierden la niebla donde operaban. Mi padre sí llamó una vez más. Respondí porque ya no me movía el mismo miedo de antes. Solo quería avisarte, dijo. No voy a impugnar. Me quedé en silencio un segundo. Está bien. Tu abogado ya debe saberlo. Sí. Otra pausa. Pensé que querrías escucharlo de mí. No supe si eso era un intento honesto o apenas un resto de dignidad. Tal vez un poco de ambos. Lo escuché. Parecía querer agregar algo más. Elena. Esperé. No supe hacerlo mejor. Esa frase me encontró cansada, no vulnerable. Y por eso pude escucharla con la distancia necesaria. Porque durante años una parte de mí habría querido convertir esas palabras en absolución. En explicación suficiente. En puente. Pero no lo eran. No saber hacerlo mejor no borra el daño que sí hiciste. Solo lo describe. Lo sé, respondí. Y colgué. No fue crueldad. Fue límite. Hay conversaciones que no se cierran con odio, sino con una sobriedad que antes no sabías darte. Cuando por fin llegó la resolución formal, la leí sentada en la misma mesa donde había pasado tantas noches revisando copias y fechas. El lenguaje era técnico, como debía ser, pero cada línea tenía un peso íntimo para mí. Reconocimiento restituido. Enmiendas corregidas. Omisiones relevantes acreditadas. Intención original protegida. No lloré. Otra vez no. Lo que hice fue apoyar la mano sobre el papel y quedarme quieta un momento, dejando que esa versión definitiva de los hechos entrara en mí sin ruido. Después cerré el expediente y pensé en mi madre. En su forma de escribir. En su pulso sereno. En la manera en que siempre me enseñó que los nombres importan. Hay cosas que deben quedar claras aunque a nadie le guste, me decía. Tenía razón. Con el paso de los días me preguntaron varias veces qué iba a hacer con lo que me correspondía. La respuesta fue sencilla. Tomé lo que legítimamente era mío. Nada más. No busqué exprimir el fallo hasta convertirlo en una humillación total para Octavio. No me interesaba arrasar. Nunca se trató de eso. Había vuelto por exactitud, no por destrucción. Una parte la destiné a ordenar pendientes que llevaba tiempo posponiendo. Otra la reservé para crear algo que sí sentí profundamente correcto, un pequeño fondo con el nombre de mi madre para apoyar formación de mujeres en áreas de servicio y responsabilidad pública. Nada ostentoso. Nada para presumir. Solo algo útil. Algo que hablara más de ella que de todo el conflicto. También apoyé un programa local para veteranos que ayudaba con transición laboral y vivienda temporal. Gente que hacía trabajo silencioso, del bueno, del que no sale en fotos. Eso me dio más paz que cualquier otra cosa. No porque compensara lo vivido. No se compensa. Pero sí porque transformaba una parte de esa historia en algo que no estaba hecho de rencor. Una tarde, varias semanas después, abrí de nuevo la caja vieja del closet. Saqué la foto de mi mamá en la cocina y la carta manuscrita. Me senté junto a la ventana y releí despacio. Al final, había una frase subrayada con pluma azul. No permitas que el cansancio de otros decida quién eres. No la había notado así la primera vez. O quizás sí, pero todavía no podía comprenderla del todo. Esta vez sí. Porque eso fue exactamente lo que pasó durante años. El cansancio moral de mi padre. La conveniencia emocional de Rebeca. La comodidad de una casa que prefería reorganizarse antes que sostener una verdad incómoda. Todo eso intentó decidir quién era yo. Y falló. No porque yo gritara más. No porque destruyera más. Sino porque aguanté lo suficiente para llevar la verdad al único lugar donde no podían maquillarla. Si has llegado hasta aquí y esta historia te movió, suscríbete si te gustó el contenido y también date una vuelta por mi lista de reproducción de relatos dramáticos, porque ahí te esperan más historias de traición, dignidad, justicia y giros que lo cambian todo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque dejó de perseguirme como una versión ajena escrita por otras personas. Y antes de apagar la luz, pensé una última vez en aquella pregunta del juez.
La que abrió todo. La que cambió el tono de la sala. La que volvió imposible seguir fingiendo. ¿De verdad ustedes no saben quién es ella? La respuesta, al final, nunca fue para ellos. Fue para mí. Sí sabía quién era. Solo necesitaba que el registro dejara de mentir. Los meses siguientes no estuvieron llenos de grandes escenas. Y eso, para mí, fue casi un milagro. Después de tantos años de tensión silenciosa, de tantas semanas revisando fechas, firmas, omisiones y recuerdos que dolían más de lo que yo misma quería admitir, lo que vino después fue algo mucho más simple: normalidad. Una normalidad nueva, sí. Pero normalidad al fin. Y aprendí a valorarla. Volví a mi trabajo de lleno. A las responsabilidades, a las reuniones, a los reportes, a las decisiones que no tenían nada que ver con herencias ni con tribunales ni con familias que se reescriben a sí mismas para no sentir culpa. Ahí nadie me preguntó por el caso. Nadie me miró con lástima. Nadie me trató como una mujer herida que acababa de salir de una batalla personal. Volví a ser solo yo. Precisa. Responsable. Presente. Y eso me recordó algo importante. Yo no era únicamente la hija que quisieron borrar. También era la mujer que había construido una vida completa lejos de ellos. Una vida sólida. Una vida real. Una vida que no dependía de que Octavio Salazar finalmente entendiera el tamaño de su traición. Eso fue un alivio inesperado. Porque durante años, aunque no quisiera admitirlo, una parte de mí había seguido atada a la idea de que algún día mi padre iba a verme con claridad. Que iba a levantar la cabeza, mirar todo lo que yo había hecho, todo lo que me costó irme, levantarme, sostenerme, y decir algo sencillo, algo limpio, algo definitivo. Te fallé. Pero no ocurrió así. No del todo. Lo que hubo fueron pequeños gestos. Pequeñas admisiones. Pequeños cansancios. Y tuve que aceptar que, a veces, ese es el máximo de verdad que ciertas personas son capaces de dar. No porque no sepan. Porque no soportan verse de frente por demasiado tiempo. Una tarde recibí por correo una caja pequeña. Sin nota larga. Sin explicación sentimental. Solo una hoja doblada con mi nombre escrito a mano por mi padre. Dentro venía una pulsera plateada de mi madre. La misma que usaba algunos domingos, cuando se arreglaba poco, pero se ponía perfume de todos modos porque decía que una mujer no debía esperar una ocasión especial para recordarse a sí misma que seguía viva. Yo pensaba que esa pulsera se había perdido. O que Rebeca la había tirado. O guardado. O donado como hizo con tantas otras cosas. La hoja solo decía: esto era de tu mamá. Debió estar contigo desde el principio. Nada más. No era una disculpa. No alcanzaba para hacerlo. Pero tampoco era poco. Me quedé mirando la letra varios minutos. Después me puse la pulsera. Y aunque me quedó un poco suelta, sentí algo raro en la muñeca. No peso. No nostalgia. Algo más sereno. Como si una parte mínima de la historia hubiera regresado a su sitio sin necesidad de una escena. No respondí ese mismo día. Tampoco al siguiente. Lo hice una semana después con un mensaje breve. La recibí. Gracias. Él contestó casi una hora más tarde. Me alegra. Eso fue todo. Y por primera vez, eso me bastó. Porque ya no estaba esperando que reparara el pasado. Ya no. Lo único que necesitaba era que, al menos una vez, dejara de actuar como si todo pudiera suavizarse con palabras correctas y distancia elegante. Mandar la pulsera fue su manera torpe de admitir que hubo cosas que nunca debieron salir de mis manos. No lo absolvía. Pero si lo colocaba, por fin, del lado correcto de un hecho concreto. Con Rebeca fue distinto. Nunca escribió. Nunca llamó. Nunca buscó un encuentro casual. Y sinceramente, mejor así. Algunas personas no regresan porque entienden que ya no tienen donde posar su versión de sí mismas. Rebeca era una de esas personas. Su poder siempre dependió del contexto, la casa, la intimidad. La administración silenciosa, el tono amable, la posibilidad de mover cosas de sitio mientras todos estaban demasiado cansados o demasiado dolidos para defenderlas. Fuera de ese entorno, fuera del hogar que tanto había usado como argumento, no quedaba mucho. A veces pensaba en ella, sí. Pero no con rabia. Más bien con la frialdad con la que una mira una operación ya terminada y entiende exactamente dónde estuvo la maniobra. Rebeca nunca quiso ser mi madre. No. Eso habría sido demasiado claro. Lo que quiso fue convertirse en la administradora definitiva de una casa donde mi madre ya no podía hablar y yo ya no encajaba sin incomodar. Y durante un tiempo lo logró.
Hasta que dejó rastros. Hasta que el papel habló. Hasta que un juez hizo la pregunta correcta. Esa pregunta siguió persiguiéndome durante semanas, pero ya no como herida. Más bien como eco. ¿De verdad ustedes no saben quién es ella? La fuerza de esa frase no estaba solo en la confrontación. Estaba en todo lo que implicaba. Porque no preguntaba si me reconocían. No preguntaba si les parecía justo mi reclamo. No preguntaba si yo les caía bien, si los había perdonado, si había sido una hija presente, si había convivido suficiente, si había sonreído en las cenas familiares o si me había mantenido cerca del núcleo doméstico. No. Preguntaba algo mucho más elemental. Si sabían quién era. Y cuando una familia ya no puede responder eso con honestidad, entonces el problema nunca fue la distancia. Fue la conveniencia. Con el tiempo comencé a hablar menos del caso incluso conmigo misma. Ya no repasaba audiencias antes de dormir. Ya no me imaginaba respuestas mejores para conversaciones que ocurrieron hace 20 años. Ya no me veía a los 18, a los 20, a los 22, entrando a una casa donde cada vez había menos lugar para mí. Eso fue un descanso. Porque aunque el tribunal corrigió el expediente, el verdadero trabajo vino después, dejar de definirme en oposición a lo que ellos hicieron. No soy solo la hija que no pudieron borrar. Soy también la mujer que aprendió a existir incluso cuando intentaron reducirla. Y una identidad construida así no puede seguir girando para siempre alrededor del agravio. Una noche, después de una jornada especialmente larga, abrí mi lista de cosas pendientes y me di cuenta de que llevaba semanas sin abrir la carpeta digital del caso. La observé un momento. Luego la moví a un archivo secundario. No la eliminé. Nunca haría eso. Hay registros que deben guardarse. Pero dejar de tenerla enfrente todos los días fue mi forma de decirme algo en silencio. Ya no necesito mirar la herida para comprobar que sanó correctamente. Eso también fue libertad. Y fue entonces cuando entendí algo que no había visto durante el proceso. La justicia no siempre devuelve lo perdido. A veces no regresa los años. No repara los cumpleaños ausentes. No te devuelve las conversaciones que nunca tuviste con tu madre cuando aún podías tenerlas. No corrige la frialdad de un padre cuando más lo necesitabas. No impide que ciertas noches de tu juventud sigan doliendo. No hace magia. Pero sí hace algo valioso. Pone la verdad en un lugar donde ya no depende del humor, la memoria selectiva o la cobardía de nadie. Y para ciertas heridas, eso es lo más parecido a la paz. Parte 13. Si alguien me hubiera preguntado, cuando tenía 20 años y me fui de esa casa antes del amanecer, cómo imaginaba el final de esta historia, habría dicho algo completamente distinto. Quizá habría imaginado gritos. Un gran enfrentamiento. Una confesión. A mi padre llorando. A Rebeca desenmascarada en público. A todos los que alguna vez me vieron como una exagerada entendiendo de golpe que yo tenía razón. Pero la vida real casi nunca cierra así. La vida real cierra con documentos. Con silencios. Con gente que no pide perdón de la forma en que una soñó, pero ya tampoco puede seguir mintiendo del todo. Cierra con una pulsera de vuelta en una caja. Con una frase judicial que se queda viva para siempre. Con una mujer sentada sola en su cocina entendiendo que ya no necesita pelear para existir. Y, por extraño que parezca, ese final fue mejor. Porque ya no dependía de que alguien más me concediera dignidad. La dignidad ya estaba conmigo. Lo único pendiente era dejar constancia. A veces pienso en mi madre más de lo que la gente imagina. No en sus últimos días. No en la enfermedad. No en la tristeza. Pienso en cosas más pequeñas. Más suyas. Más vivas. En cómo corregía cartas con una precisión casi elegante. En cómo se detenía frente a una ventana si la luz de la tarde le gustaba. En cómo doblaba las servilletas de tela aunque no hubiera invitados. En cómo decía mi nombre completo cuando quería que yo recordara quién era. No para regañarme. Para centrarme. Ahora entiendo por qué insistía tanto en ciertas cosas. Los nombres. Las copias. Los registros. La claridad. Ella sabía que el cariño sin memoria puede volverse frágil. Y que la memoria sin registro puede ser atacada por cualquiera que tenga más comodidad que escrúpulos. Por eso escribió esa carta. Por eso fue tan precisa. Por eso me sostuvo incluso desde un papel. Durante años creí que lo más doloroso había sido que intentaran quitarme una parte de la herencia. Y no. Lo más doloroso fue descubrir que, para hacerlo, primero tuvieron que contarse una historia donde yo ya no importaba. Eso es lo que rompe más hondo. Que no te vean como enemiga, ni siquiera como problema. Solo como algo prescindible. Como una línea que puede editarse.
como un hombre que puede retirarse de la versión final sin alterar demasiado la comodidad del resto. Pero se equivocaron. Porque hay nombres que no desaparecen solo porque otros se cansan de pronunciarlos. Hay vínculos que no se anulan porque alguien reorganizó una casa, movió unas fotos, suavizó un expediente o aprendió a hablar bonito frente a abogados. Hay personas que se alejan sin dejar de pertenecer a la verdad. Y hay mujeres que, incluso cuando las dejan fuera del cuadro durante años, regresan no para rogar que las acepten, sino para corregir el archivo. Yo fui una de ellas. Si estás escuchando esta historia y alguna vez sentiste que te hicieron pequeño para que otros se sintieran cómodos, si alguna vez borraron tu esfuerzo, suavizaron tu dolor o quisieron convencerte de que tu ausencia era lo mismo que tu inexistencia, quiero que recuerdes algo. No necesitas destruirte para demostrar que existes. No necesitas gritar más fuerte que todos. No necesitas mendigar un lugar en una versión de la historia escrita por personas que ya decidieron no mirarte bien. A veces lo más poderoso que puedes hacer es esto. Esperar. Prepararte. Juntar pruebas. Hablar claro una sola vez cuando de verdad importa. Y dejar que la verdad haga lo suyo. Porque la verdad, cuando por fin queda bien escrita, no tiene que levantar la voz. Solo tiene que quedarse. Eso fue lo que me dejó todo esto. No una victoria ruidosa. No una reconciliación imposible. No una familia reparada. Me dejó algo más sobrio y más útil. La certeza de que ya nadie puede decidir por cansancio, conveniencia o cobardía quién soy yo. Y esa certeza vale más que cualquier cifra. Hoy, cuando miro la pulsera de mi madre en mi muñeca, no pienso en la herencia. Pienso en continuidad. En que al final no pudieron cerrar la historia sin mí. En que el papel recordó mejor que ellos. En que una sola pregunta bastó para romper años de silencio calculado. Y en que, aunque me fui de esa casa sintiéndome desplazada, nunca estuve perdida. Solo estaba esperando el momento correcto para volver a nombrarme. Si esta historia te conmovió, suscríbete si te gustó el contenido y entra a ver mi lista de reproducción de relatos dramáticos y playlists de videos, porque ahí encontrarás más historias intensas, humanas y llenas de giros que te van a atrapar hasta el final. Y si alguna vez te hicieron sentir que eras solo un error, o que ya no tenías lugar en tu propia historia, déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Porque a veces una sola verdad dicha a tiempo no solo cambia un juicio. También puede cambiar una vida.